Buenos días a todos, muchísimas gracias otra vez por seguir ahí y nada, pues recordaréis ayer después de todo lo que estuvimos haciendo, todos los pasos para instalar el tema Ocean WP, pues que era uno de los y es uno de los más recomendados por la posibilidad de manera gratuita que ofrece de poder importar temas o subplantillas ya preconstruidas que pues si buscamos sobre todo inspiración o no nos queríamos complicar mucho la vida, pues siempre podríamos tener esa solución de luego jugar a sustituir las imágenes unas por otras, los textos unos por otros, aunque ya digo, la práctica profesional, pues evidentemente eso no estaría del todo correcto. Lo que habría que hacer o esa mecánica de importar temas, de lo que nos sirve sobre todo es para familiarizarnos más rápidamente con cómo funciona un tema o poder mover los elementos del sitio, bueno, darnos ideas de cómo se puede maquetar un sitio que ya parece que está orientado a un determinado sector o a conseguir un determinado propósito. Pero bueno, en cualquier caso, pues la cosa es que ayer pues, nos falló a todos el último paso de ver nuestro sitio web, que nos salía todo en una misma columna sin solución de maquetación, tal y como habíamos visto en las respectivas demos. Ya os dije que ahí nuestros caminos, pues a ver, se podían separar perfectamente, que cada uno eligiera el tema que quisiera, porque, bueno, al fin y al cabo, pues esto se trata de aprender, de jugar y seguramente, pues el tema que elijáis a nivel profesional para implantarlo luego, pues estos pasos os sirven para iros haciendo más a este tipo de metodología. Pero en cualquier caso, pues bueno, no pasaba nada porque cada uno eligiera un tema, porque luego al final los pasos que vamos a hacer, que vamos a seguir aprendiendo cómo funciona el Elementor y demás, pues bueno, van a ser elementos comunes al tema que eligierais, ¿vale? Bueno, primero de todo voy a empezar a compartir pantalla y por donde voy a empezar hoy la clase es por donde nos quedamos ayer con el fantástico fail en directo, cosas del directo, y os voy a decir cómo lo solucioné enseguida, ¿vale? O sea, fue a acabar la clase y lo que hice para encontrar el error, que luego resulta, pues, que no hay mal que por bien no venga, porque justo ponía en evidencia las cosas que yo estaba advirtiendo durante la instalación. Si recordáis, cuando estaba instalando el tema, siguiendo los pasos del autoinstalador, me daba la posibilidad de instalar ya algunos plugins recomendados, ¿no? Con los plugins, pues que uno de ellos era el Elementor. Yo decía, aquí no me gusta esta manera de instalar porque estoy instalando a ciegas. No había la clásico enlace de ver detalles al lado de cada plugin que íbamos a instalar, sino que me daba la posibilidad de instalar o no instalar. Y el instalador me recomendaba que instalara ya directamente en ese paso. Y yo decía, esto de las ciegas no me gusta porque no sé lo que estoy instalando realmente. Bueno, resulta que efectivamente lo que descubrí es que la última actualización de Elementor pues no es compatible o no está actualizada a la última actualización del Ocean WP, que es el tema que estábamos instalando ayer. Y por eso, una vez que importábamos el tema, pues el Elementor no sabía luego remaquetar todo eso. Pues estamos a la espera de una actualización que supongo que no tardará mucho en llegar, en este caso del Elementor o del Ocean WP, que haga compatible ambas plataformas. Ahora, el Ocean WP funciona con la versión anterior o la penúltima versión más reciente del Elementor, pero no con la ultimísima. ¿Vale? Claro, ayer lo que estamos haciendo era una instalación de la última versión de todo. Pues bueno, lo que vamos a hacer voy a proponer dos soluciones. Una, solucionar el error de ayer, ¿vale? Para que funcione el Ocean WP con la penúltima actualización del Elementor, ¿vale? Para que tengáis si queréis, esa instalación ahí para vosotros, porque si no el Ocean WP es la única manera de que podamos importar temas. Y luego lo que haré, pues como viendo que hay gente que todavía le cuesta un poco coger esa metodología de instalar el WordPress en local, lo que haré será una segunda instalación en otro WordPress, así también veis qué hay que hacer si queremos tener dos WordPress instalados en nuestro ordenador. Y en esa segunda instalación lo que voy a hacer es instalar un tema que sí es 100% compatible con la última versión de Elementor, porque al final cuando os pongáis manos a la obra y empecéis a jugar con el Elementor, evidentemente estaréis jugando con la última versión de Elementor, ¿vale? Ayer estuve viendo
o intenté identificar más o menos las principales diferencias que hay de la última versión del Elementor con la penúltima versión del Elementor, y hay alguna, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues bueno, si tenemos dos instalaciones, una con el Ocean WP para tener ahí en cualquier momento la posibilidad de importar temas, y otra con un lienzo más en blanco y donde vamos a jugar más con el Elementor, ¿vale? Así que me pongo con ello y voy a empezar a compartir pantalla. Y voy a empezar enseñándoos pues, cómo efectivamente lo que tenía que haber funcionado ayer. Sí, dice David G que con algunas plantillas sí, pero con muchas no, con la mayoría no. Y por eso encontré rápidamente el error, porque hay mucha gente que evidentemente le estaba pasando lo mismo. Vale, pues a ver un segundo. Vale, pues ayer nos quedamos por aquí, ¿vale? Y yo dije muy feliz de mí, vamos a visitar el sitio. Entonces nos salió todo roto, pero vais a ver ahora que así es como se tendría que haber visto, ¿vale? Esto ya es el tema del gimnasio que ya funciona perfectamente, ¿vale? Por eso os digo que, bueno, yo lo que os voy a invitar a hacer es mantener este Usan WP en la instalación de WordPress, y luego, pues, si queréis, hacemos otra en la que vamos a instalar otro tema que es más en blanco, que no permite o no tiene la funcionalidad extra de importar un tema tal como este ya medio construido, pero al final, como lo que vamos a tratar de hacer es jugar con el Elementor, pues bueno, al final la mecánica es la misma. Me quedaré un rato aquí para que veáis al final cómo se pueden cambiar las imágenes por otras, pero enseguida pues intentaré hacer otra instalación, ¿vale? Con el otro tema además que salía también recomendado en la presentación, así que al final todo va a salir un poco, se va a cerrar un poco el círculo de todo, ¿vale? Bueno, ¿cómo solucioné el error? Pues en primer lugar lo que hice fue, además lo que siempre os digo, ir a visitar el foro de soporte del repositorio del plugin, de los temas de WordPress. Es decir, yo voy a wordpress.org, busco los temas, aquí Ocean WP, ¿vale? Se llama Info, y aquí lo que os decía que pasa que también tenemos las mismas opciones es en los plugins. O sea, ante cualquier problema, pues siempre os recomiendo ir a visitar pues el foro que viene añadido, ¿vale? Un foro de soporte directo con el desarrollador o con la propia comunidad. Pero yo aquí fui al foro de soporte directamente porque yo veía que era un problema del tema. Y aquí lo que puse fue problema con la importación. Lo que estábamos teniendo ayer era un problema con la importación, que no se importaba correctamente. Vale. Pues poniendo la palabra clave del error, pues aquí yo ya empecé a ver listados de gente que estaba teniendo problemas con las importaciones, que la demo no funcionaba y tal. Bueno, pues aquí yo principalmente empecé por que me explicaba que tenía problemas con uno de los temas que se importaba con el Usan WP, y aquí pues un miembro de la comunidad aquí hacía pues una serie de recomendaciones que había que modificar algunas cosas un poco ya más avanzadas, ¿vale? Yo hice esto y seguía sin funcionar. Así que fui al segundo paso, al segundo que era que justo era la versión de WordPress que, bueno, la última en la que estamos, la 5.5, y esta solución sí que fue la correcta, ¿vale? Y yo creo que es seguramente la que nos puede dar la solución a todos. En este caso, lo que decía el desarrollador, puede que sea esta misma persona sea el desarrollador porque responde a los dos problemas, instalar un plugin, que además me va a venir bien que instalemos ese plugin, que es el WordPress Reset, ¿vale? Este es un plugin que es muy conocido, bueno, no es un plugin único, hay
muchos plugins que hacen lo mismo, que hacen resetear el WordPress y dejarlo como recién nacido, ¿vale? O sea, nos borra todo, o todo lo que hemos instalado, toda la porquería que hayamos podido instalar, y nos lo deja recién nacido y sin necesidad pues, de tener que borrar nuestro WordPress y de hacer toda la instalación. Imaginad, pues, sobre todo si estamos jugando con nuestro WordPress en local o en un entorno real, pues imaginar ahora tengo que volver a hacer toda la instalación y demás, pues no puede ser el WordPress Reset. Además, te permite incluso seleccionar hasta qué punto quieres restaurar tu WordPress, ¿vale? En este caso, pues nos servirá los plugins y temas y demás, ¿vale? Así que bueno, pues hice caso a esta solución y aquí donde me identificaba el problema era lo que os comentaba antes, que era un problema de la versión del Elementor, que eso que instalábamos a ciegas, pues claro, es que la versión que estábamos instalando era la 3.0 no sé qué, y claro, cuando hay un cambio ya en la rama, era por eso la importancia de las diferentes versiones, pues claro, era un salto del 2.9 al 3.0, pues quieras que no tienes es una actualización que, ya os digo, visualmente no parece que sea, no es un giro de un volantazo de 180 grados, ¿vale? O sea, podremos mantener una instalación con el elemento 2.9 y otra con el 3.0, que vais a ver que al final la mecánica es prácticamente la misma. Pero bueno, claro, a nivel de programación, a nivel del código y demás, pues ahí es donde se rompía la cosa. Entonces, lo que me decía esta solución era coger el Elementor y poder instalar una versión anterior. Es verdad que los plugins y temas y demás dentro del repositorio de WordPress muchas veces nos da la posibilidad, si no ya en la propia instalación, cuando los instalamos dentro de su panel de opciones, que podemos estar dentro del panel de administración de WordPress y poder instalar una versión anterior de este repositorio. Muchas veces sí que nos dejan enlaces a poder instalar una versión anterior, ¿vale? Ir a una versión anterior y descargar esa, no la última. Bueno, pues es lo que voy a hacer ahora yo, ¿vale? Así que yo os invito a que los que tuvierais el error, los que tuvierais un tema y os haya funcionado y queréis jugar con ese tema, pues no hace falta que toquéis nada, ¿vale? Esto se queda grabado, así que la solución aquí la tenéis. Los que tenéis el problema que os pasó como a mí, que os salió todo en una misma tabla sin apenas formato, pues os invito a hacer esto que voy a hacer yo ahora. Ir a plugins. A mí ya me funciona, ¿vale? Pero voy a hacer el reset y igual, ¿vale? Buscar, añadir nuevo. Creo que ya lo tengo instalado, pero bueno. WordPress reset. E instalar este plugin, ¿vale? Hay muchos. Hay pues 1, 2, 3, 4, o al menos 4 que hacen prácticamente lo mismo, pero bueno, yo instalé este principalmente porque me fijé en el número de instalaciones, en el número de reseñas positivas, que era compatible con mi versión de WordPress y que la última actualización fue hace 3 semanas. Pues bueno, entra dentro de lo que estoy buscando, un plugin actualizado. Así que os invito a descargar este, ¿vale? Y activarlo, instalarlo y activarlo. Os doy un minuto o un par de minutos de que lo encontráis y lo instaláis y luego procedo al reseteo. Voy a ponerme mientras el chat a ojo. Vale. Sí, lo que comenta Joaquín, que por qué no cambiamos de tema. Eso es lo que vamos a hacer en la segunda actualización, eso en la segunda instalación de WordPress es lo que voy a hacer. Voy a poner el tema Hello, que es uno de los 2 temas, o sea, el segundo tema que también recomendé como de los recomendados por los propios desarrolladores de Elementor. En este caso, el Hello es que lo desarrolla, creo, los propios desarrolladores de Elementor. Así que haremos eso, ¿vale?
Sí, los que os funcionó tal como Aaron, el tema de travel, pues no hace falta que hagáis esto para los que os quedasteis con las ganas de ver las posibilidades de este tema, que ya digo, el factor diferencia entre este tema, y por eso elegimos este, y el Hello, es que el Hello es casi un lienzo en blanco, ¿vale? Y este sí que te da la posibilidad de importar temas, como vimos, pues de gimnasio, de consultoría, de viajes, de blog, incluso de tiendas ya medio montadas, pues bueno, pues por eso elegimos este, ¿vale? Pero no está todavía, no es del momento del todo compatible con la última versión del Elementor. No, sí, claro, el problema está en lo que comenta Ana Cris, que a mí ayer no me dio problema al instalar el tema y me instaló el Elementor 3.0. Pues claro, el problema es que nos instaló ayer a todos el Elementor 3.0.12, pero había algunos temas que no eran compatibles con ese, ¿vale? Ya digo, esto es para darle solución a donde nos quedamos ayer y luego pues me quedaré un rato aquí para que veáis cómo al final es lo mismo que lo que veremos después, para que veáis luego cómo se puede funcionar dentro del Elementor con un tema recién importado, ¿vale? Bueno, pues estoy por hecho que esto ya lo habéis hecho todos. Donde se ha instalado el WP Reset es en el apartado de herramientas. Sí, el 3.0.12 debe ser la versión más reciente que hay, sí. O sea, allí cuando dimos a instalar nos bajó la última versión, ¿vale? Y lo que vamos a intentar hacer ahora es, y así también conocemos la posibilidad de poder instalar una versión que sea pues la penúltima versión o la última versión que nos funcionó, la última versión conocida que realmente nos funcionó, ¿vale? Que en el propio foro de Usan WP es la solución que dan a este tipo de problemas. Bueno, pues vamos a WP Reset. Y este es uno de los plugins que son freemium, es decir, que tiene sus funcionalidades limitadas, están un poco capadas y si compras la versión Pro, pues puedes eliminar todo mucho más a medida y puedes hacer un reset prácticamente total. En nuestro caso, pues a mí lo que me interesa es directamente pues un reset básico. No hace falta que tampoco eliminemos, no tenemos necesidad de eliminar 100% todo, ¿vale? Pues con el reset básico me conformo. No hace falta tocar nada, ¿vale? Lo podemos dejar así tal cual por defecto. Y aquí, pues esta manera de activar el plugin, como al final es un plugin bastante crítico, es decir, no hay vuelta atrás, una vez que lo hagamos, pues ya hemos hecho el borrón y cuenta nueva, pues como otros tantos plugins que hacen cosas críticas, pues este nos dice, si quieres borrar, pon aquí borrar, que no le des sin querer, no hagas clic sin querer y lo borres. Bueno, pues ponéis reset y vais a restablecer sitio. José Joaquín, que dices que a ti no te sale así, el que no te sale así, el plugin de reset. Que lo subimos todos a panelistas. Y José Ángel, el plugin pues bueno, lo instalé ayer, no creo que hayan cambiado mucho. Sale distinto, sale una ventana en inglés y pide identificación. ¿El mismo plugin? Pues mira, lo que voy a hacer es desinstalarlo, ¿vale? Y lo voy a volver a instalar. Puede ser que... Hola, José Antonio. Puede Sí. ser que sea la pantalla, abajo pone que quiero la versión gratuita, que puede ser, yo he hecho clic fuera de la ventana y se me ha ido, ¿no? Puede ser eso. Sí, puede que sea eso, ¿eh? Porque si hacen clic fuera, se va y aparece esta pantalla. Vale. O sea, que te sale el pop-up de spam, un poco spam de comercial, ¿vale? Vale, pues procurar, si os sale eso, volver atrás y no tocar nada y simplemente bajar hasta abajo y dar a reset. Poner reset y ya está.
Muchas gracias, Erika. Bueno, pues voy a restablecer el WordPress y ya está. Este es un plugin, ha cambiado bastante en las últimas actualizaciones, pero es un plugin que siempre es muy recomendable tener a mano, sobre todo eso, cuando estamos jugando con el WordPress, ¿vale? Para en cualquier momento, oye, que he fastidiado algo, no sé lo que he tocado, he fastidiado algo, pues hacemos un reset y ya está, ¿vale? Bueno, pues veis, aquí ya se me ha vaciado lo poco que tenía, pues algo más se me ha quitado. Así que, bueno, vuelvo a temas. Los temas creo que aquí no se borran con la versión gratuita. Efectivamente, sigo con el Ocean WP instalado, pero no activado. ¿Vale? A ver, José Martínez, que se acaba de atascar, perdón. ¿Dónde hay que poner reset? Abajo del todo, cuando vas a instalar, cuando te metes en el plugin, en el panel de herramientas WP Reset, si bajas abajo, te dice, si quieres borrar, pon borrar. En este caso te lo pone en inglés, pues pon reset, en la casilla, justo al lado del botón de... y luego tienes que dar el botón de la derecha, que es el que te restablece el WordPress, ¿vale? Hay una casilla abajo que tienes que poner reset, confirmar que lo quieres hacer. Te bloquea el antivirus, te bloquea el reset. No tienes... ¿Has puesto reset en minúsculas tal cual en la casilla abajo? Y hay gente que no le funciona. Pues vaya. Bueno, pues en cualquier caso, a ver, como luego vamos a hacer la segunda instalación, tampoco me quiero perder aquí ahora mucho tiempo. Al resto sí, ¿ha habido alguien más que haya tenido problemas? Vale, a Esther le ha funcionado. Sin problemas, a mí también. Vale, vale. Pues si quieres, Ana Cris, me envías un pantallazo, ¿vale? Al correo a joseantonio.rodriguez@inicom.es y luego lo miro, qué error te puede salir, ¿vale? O qué ventana te sale de advertencia, ¿vale? Porque ya digo, no suele dar problemas este plugin. En cualquier caso, ya te digo, como vamos a hacer luego una segunda instalación rápida, pues no pasa nada. ¿Vale? En cualquier caso, esto simplemente es pues, para hacer una práctica de cómo solucionar un problema que puede perfectamente surgiros. Si a nosotros nos ha surgido ahora, nos puede surgir en el futuro cuando hagamos la instalación de cualquier tipo de plugin. Bueno, pues aquí ya tengo el tema para instalar. Lo que voy a hacer es instalar el Elementor, ¿vale? Antes de que me lo instale el tema. No sé si se me ha quedado también instalado el Elementor más que desactivado. Efectivamente lo tengo aquí desactivado, no me lo ha borrado porque el reset es el paquete básico, ¿vale? Hola, ¿puedo preguntar una cosa? Sí. Estoy intentando todavía subir el WordPress a mi localhost y me pone un error de privacidad. ¿Qué quiere decir? La conexión no es privada. Es posible que los atacantes, ¿qué hago ahí? ¿Te sale lo de conexión a red pública, red privada? Eso ya lo había dado. Estoy más adelante, donde ponen el curso de WordPress, instalar WordPress en el servidor. O sea, estás ahora mismo con la... Espera un segundo que lo miro, disculpad. Sí, local, HTTP localhost WordPress, he ido a esa página y me sale, la conexión no es privada, es posible que los atacantes tal y tal. Nada, yo creo que en ese tema no hay problema, ¿vale? Porque estás en local, no tiene que haber ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Y dónde le doy para seguir? A ver, es aquí, cuando haces clic aquí, ¿no? ¿A localhost te refieres? Sí. Cuando haces clic aquí te sale una ventana de emergencia. No, pero estoy en el punto número 6, paso 6.
Vale, esto es todo perfecto. Windows 5, has creado la base de datos. Sí, bueno, Vea. creo. Y cuando has subido aquí, cuando has hecho este paso, te ha salido una ventana de advertencia. Sí, Vamos, ¿y qué opciones te da la advertencia? con error de privacidad, volver para estar a salvo y luego configuración avanzada. Y Y, nada más. y es una ventana de advertencia de Windows. Pone no es seguro, arriba en la barra de navegación, no es seguro, localhost WordPress. No pone nada más. O sea, esto, ¿no? O sea, este paso, cuando has llegado aquí te pone que no Un es segundo. seguro. Sí, cuando he dado ese paso me pone que no es seguro y no me deja seguir. Pues da configuración avanzada y te saldrá seguramente un enlace que te dirá seguir adelante o omitir. Vale, vale, voy a intentarlo. Gracias. Nada, es raro, pero bueno, está bien saber que te puede salir. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Una preguntita. Estoy aquí en apariencia temas y simplemente quería saber si una vez instalado un tema, una vez activado, si es fácil desactivar o no, porque he hecho en falta un botón para desactivar aquí en el tema de Ocean WP. Aparece personalizar, pero no desactivar. Claro, al final la manera de desactivar un tema es activando otro, ¿vale? No se puede quedar el WordPress sin temas. O sea, si quieres desactivar un tema, la manera es activando otro. Y es como se desactiva el que tienes puesto, ¿vale? ¿Puedes tener diferentes temas activos? No. Solo puedes tener un tema. Pues cada instalación de WordPress, un tema. Si no, claro, si no, eso es lo que haríamos ahora. Diría, bueno, pues este tema no funciona, lo dejamos aquí en segundo plano, pues instalamos otro tema, que también lo podría hacer aquí, ¿vale? Pero prefiero hacer una instalación ya completamente limpia y así, pues veo que hay gente que se ha reenganchado ahora al curso o a las instalaciones de WordPress en local y por eso hace una instalación nueva, pero la solución, si quieres un tema nuevo o si quieres desactivar un tema, tienes que activar otro. O sea, yo ahora, por ejemplo, ves que yo he hecho al hacer un reset, lo que me ha hecho es desactivar el tema que tenía y me ha vuelto a poner el que tengo por defecto. Si yo quisiera desactivar este tema, tendría que activar este. No quedan más, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias. Eso sí se te quedan aquí acumulados para en cualquier momento pues volverlos a activar. Sí que es verdad que hay que tener cuidado con lo de activar temas y desactivar temas alegremente, porque evidentemente cada tema pues tiene muchos tienen sus funcionalidades que solo funcionan con esos temas. Aquí hasta tal punto no creo que nos afectará mucho el cambiar de un tema a otro, porque son temas gratuitos, básicos, accesibles desde el repositorio público de WordPress, ¿vale? Pero si instaláramos aquí un tema de pago de ThemeForest, como vimos ayer, tal como el vTheme, que son ya temas bastante complejos, luego desactivamos ese tema y ponemos otro que fuera de pago, pues, o incluso uno gratuito, pues habría cosas que se quedarían aquí de ruido, están los shortcodes, los códigos cortos, son códigos de texto, ¿vale? Que pueden activar pues módulos específicos. Pues en algunos temas tú puedes poner, imagínate, corchete testimonial y cierras corchete, perdón. Pues seguramente en algún de los temas de pago, pues eso te activa pues un módulo ya específico con la foto del testimonio, el texto para poner un testimonio, una reseña, ¿vale? Pero ese corchete testimonial, ese testimonial entre corchetes, seguramente no funcione en otro tipo de tema. Y luego cuando cambias de tema se te va a quedar únicamente ahí una cadena de texto sin sentido, ¿vale? Pues suele pasar ese tipo de cosas cuando cambiamos alegremente entre temas que ya son más complejos. Aquí no creo que nos pasara porque son temas gratuitos de repositorio gratuito, ¿vale? Y son todos muy, muy básicos. Por eso mi idea era practicar con el Ocean WP porque es quizá el que más se parece a un tema de pago, que te permite importar con 2 clics, ¿vale? Bueno, pues tengo aquí el tema. Lo que voy a hacer ahora es primero instalar el elemento para que si ya lo tengo instalado, ¿vale? Bueno, perdón, el plugin se me ha quedado instalado de la versión anterior. Lo que voy a hacer es activarlo, ¿vale? Bueno, lo voy a borrar del todo porque aquí, al haberlo corregido,
voy a borrar el plugin, el Elementor, y lo voy a volver a instalar. Añadir nuevo, perdón. Lo tengo aquí. La última actualización hace 7 días, esto es lo que nos da problemas, pero aquí de momento no me da más tutía, me toca instalar esta versión, ¿vale? O sea, en este momento estoy en principio haciendo el mismo error que hice ayer, pero voy a solucionarlo antes, porque me da la opción en sus propias opciones del plugin el ir a una versión anterior, ¿vale? Vale, una vez que lo tengo ya instalado, doy a activar. Cierro la ventana de bienvenida. Vuelvo al panel lateral, busco Elementor y dentro del panel de Elementor, dentro del plugin de Elementor, voy a herramientas, creo que era. Efectivamente. Espera, no corras tanto. Espera. No, aquí me voy a quedar. Yo os invito a borrar el Elementor que tenéis y volverlo a instalar, ¿vale? Vale, perdona. Entonces, ¿borramos el Elementor que tenemos? Sí, ¿Tenemos? Sí, vale. Sí, para así hacerlos todos a la vez, ¿vale? Ah, vale, perdón. A ver, en teoría, la versión que tenéis de Elementor todos, pues tendréis la última ya, ¿vale? O sea, que vais a instalar lo que ya tenéis instalado. Pero, bueno, así me aseguro de que todos hacemos lo mismo. Vale. Hola, perdona, José Antonio. Sí. A mí es que directamente, o sea, es que los plugins no me deja instalarlos, no sé por qué. Así que luego te mandaré un correo con los problemas que tengo. Patricia, tú eras la de la IP, ¿verdad? Que no podías acceder por localhost. Sí, o sea, es que tengo problemas cada 2x3 con cualquier cosa, por eso luego te mando un correo. Vale, sí, pues mándame un correo y lo miro a ver qué puede ser. Vale, gracias. Ya me fastidia mucho. Tranquilo. Pues ya casi por orgullo. Bueno, pues estamos ya todos aquí, ¿vale? Con el Elementor recién instalado, ¿vale? Los que lo tuvierais instalado, pues a ver. Ya digo, no pasa nada si no borráis, porque al final tenéis la versión que acabamos de instalar, pero bueno, si la habéis hecho y volvemos aquí, pues mejor. En Elementor herramientas, tenemos que ir a la pestaña Control de versiones. Esta funcionalidad, ¿vale? Esto es propia del plugin, porque el Elementor lo ha querido así. El Elementor ha dicho, pues voy a dar la opción de que dentro del propio plugin pongamos fácil a la gente el ir a una versión anterior, ¿vale? O sea, esto no es nativo, esto no es genérico, esto ni siquiera es una solución o una funcionalidad que sea muy común. O sea, hay que aplaudir en este caso a los desarrolladores que han contado con ese control de versiones embebido dentro del propio plugin, ¿vale? Si esto lo tuvieran todos, pues todos los plugins tendrían la posibilidad de rápidamente ir a una versión anterior dentro del propio plugin, pues sería muy de agradecer, pero bueno. Y aquí en la pestaña de control de versiones me dice revertir versión, ¿vale? Estamos en la 3.0, había gente que hablaba de la .12, pues bueno, la última versión es la 0.9. Es que la que estaba instalada era la 3.12. Vale. Por eso te he preguntado si había que desinstalarla o no, pensando que era la última. Pues, si ahora la acabáis de instalar, pues esta es la que os tiene que salir. En cualquier caso, lo que te vamos a ir es a la versión que me recomendaban aquí en el tema. Es la 2.9.13, ¿vale? Volver a la versión 2.9.13. ¿Vale? Aquí. Voy a poner más en grande. Y seleccionada ya, pues vamos a reinstalar la versión 2.9.13. ¿Revertir a la versión anterior? ¿Estás seguro de querer reinstalar la versión anterior? Sí, estoy seguro.
Veis que me lo descarga desde el propio repositorio de WordPress, la versión anterior, ¿vale? Tengo una duda. Sí. Porque hemos instalado el el reset este, cuando quizás simplemente podíamos haber entrado a cambiar la versión del Elementor, o no es así. Es que no sé muy bien lo que ha hecho el otro. A ver, el tema, vamos. Sí, no, lo que he hecho ha sido aprovechar la coyuntura pues, para poner en práctica ese plugin, ¿vale? El reset. Si teníamos el Elementor, el Elementor si lo teníamos instalado, podríamos haber hecho esto. Pero como ayer ya importamos el tema, ¿vale? Y a los que tuvieron error al importar el tema, pues ahí se quedaba importado y pues cualquier tipo de ruido que hubiera quedado de fondo que luego pues hubiera dificultado que no funcionara, pues se trataba de eso, de hacer un reseteo de que lo que importáramos ayer pues se queda eliminado, ¿vale? Que lo que hicimos ayer no quedará ni rastro de lo que hicimos ayer. Lo único la instalación del Ocean WP. Pero luego lo que hicimos en la migración, que fue donde falló, pues en resetear esa parte, ¿vale? Y bueno, el plugin ya ha sido reactivado. Vuelvo a la página de plugins. Y aquí ya me sale que la versión que tengo instalada es la 2.9.13. Aseguraos de que tenéis todos esta versión. Ya digo, a ver, esto es simplemente, todo lo que estamos haciendo aquí es simplemente para que el Ocean WP nos funcione, ¿vale? Para que una vez que tengáis tiempo y queráis poner en práctica y el tema de la maquetación con el elemento, pero queréis hacerlo sobre un lienzo ya mínimamente construido, ¿vale? Pues que lo podéis aprovechar todavía, ¿vale? En cualquier caso, en la segunda instalación que haremos luego de WordPress, para así también ver cómo se hace el tener dos WordPress en nuestro mismo ordenador, porque estamos haciéndolo todo sobre un mismo WordPress. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en una única instalación de WordPress, pero podemos tener infinitas, ¿vale? Pues así hacemos un mínimo repaso. Eso es. En Elementor, herramientas, control de versiones y reinstalar a la versión, reinstalar a la versión 2.9.13, ¿vale? Si no volviéramos a la versión anterior de Elementor, las funcionalidades del nuevo funcionan igual, ¿no? A ver, el Elementor, al instalar la última versión, el Elementor en sí no tiene ningún problema, ¿vale? El problema está en que existe la compatibilidad entre el tema y el Elementor, ¿vale? O sea, el Elementor por sí mismo no da ningún problema. Podríamos hacer empezar de cero, una página de cero con el Elementor y el Elementor está ahí. El Elementor funciona, que es como lo veremos, ¿vale? La manera de volver a la versión anterior es que luego a la hora de importar los temas desde el Ocean WP, pues no haya problemas o se reduzcan mucho las posibilidades de hacerlo. Y quiero pensar que nos va a funcionar a todos los que teníamos problemas, ¿vale? Ayer fue la manera en que lo solucioné yo. Bueno, pues estamos todos en la versión 2.9.13 y ahora ya pues sí que podemos ir a apariencia temas. Y aquí a activar el tema. Una vez que lo hemos activado, fijaos que aquí me sale una ventana de el siguiente plugin recomendado está desactivado, el Ocean Extra. Pues comenzar a activar el plugin. Pues bueno, comienzo a activar el plugin. Si no hubiera instalado el Elementor, seguramente me hubiera salido también ahí, me hubiera salido los plugins recomendados no están activados. En este caso, pues ya he activado el Elementor, pues ahora activo el Ocean Extra, que ayer también lo hicimos. Me refiero a si hay características de Ocean WP. Carmen pregunta, dice que me refiero a si hay características de Ocean WP que se queden inservibles, o eso solo pasa con los temas prehechos. Claro, habrá características de Ocean WP que seguramente se queden inservibles en cuanto a maquetación, ¿vale? El Elementor es un maquetador visual. O sea, más allá de eso, pues tampoco puede afectar en mucho más.
A ver, voy a volver a los plugins obligatorios. Perdón, José Antonio. En la anterior pantalla, cuando instalabas los plugins obligatorios, salen 3. O sea, un plugin que no sabemos cuál es, Ocean Extra activar, y luego el otro plugin. ¿Activaríamos los 3 o solamente el Ocean Extra? Sí, los tres. Claro, es que ayer creo que solamente activamos uno, el Ocean Extra, y los otros 2 los obviamos. Ya, pues como luego nos salió el error de que ya nos fastidió todo, pues tampoco avancé mucho más. Pero el Ocean Social Sharing pues sirve para la incorporación de botones de redes sociales, ¿vale? Lo podemos activar si queréis. En cualquier caso, esto es un añadido que tampoco tiene mucho más, pero bueno, lo podemos activar. Esto ya es un complemento muy, muy superficial, ¿vale? Vale, gracias. A ver, José Joaquín, a mí en el Ocean WP solo me da la opción de personalizar. ¿Eso es que ya está activado? Te refieres en apariencia temas, ¿no? Si te da la opción de personalizar, efectivamente es que lo tienes activado, sí. Bueno, pues aquí yo voy a activar el Ocean. Bueno. La ventana esta que os pueda salir, la esquivamos, ¿vale? Simplemente intenta hacer conexiones que ahora mismo no nos interesan. Cualquier actualiza versión del blog. A ver, sí, por eso son cosas muy, muy críticas y siempre se dice que hay que hacer una copia de seguridad antes, ¿vale? Pero sí, son cosas que todo lo que funciona, mientras funcione, no tocar. Ahí me dice si quiero la versión Pro, pues no, nada de eso. La versión, van a salir muchas veces mensajes de versión Pro, los beneficios de la versión Pro. Aquí lo que tiene, a ver, beneficios son muchos los que tiene la versión Pro. En cualquier plugin o cualquier tema, pues siempre va a haber funcionalidades que te dan un plus. Incluso el Elementor que vamos a jugar con él, el Elementor de por sí, la versión Pro, pues yo sí que la recomiendo. Ya dije, pues eran $49 o 49 euros. Me parece que vais a ver. En el panel además te pone las funcionalidades que vienen incluidas en el Elementor, todos los elementos que podemos soltar, arrastrar y soltar, y los elementos que no vas a poder arrastrar y soltar, pero que lo podrías hacer si compraras la licencia, ¿vale? Y por eso vais a ver que enseguida, una vez, lo bueno del Elementor gratuito es que podemos ver todas las capacidades que tiene y luego nos quedamos con el sabor de boca de decir, joder, si pudiera añadir también arrastrando y soltando una ventana para los testimonios, otra para una tabla de precios y demás, pues al final se paga solo, ¿vale? Bueno, pues ya estoy en el panel. Ya digo, si alguien se ha quedado perdido, creo que no. O en cualquier caso, la gente que esto pues no le hace falta hacerlo porque le funcionó el tema y no se ha querido complicar, pues no pasa nada, ¿vale? Ya digo, vamos a hacer luego una instalación con otro tema que sí que sea compatible con la última versión del Elementor, porque al final será la que vosotros utilicéis, aunque a nivel visual pues tampoco hay grandes diferencias, ¿vale? Podríais practicar con ambas versiones y haceros con ambas, ¿vale? Al final es coger la misma mecánica, está todo en los mismos sitios y demás. Bueno, pues el tema del Ocean me ha quedado también en la barra lateral su propia sección, Theme Panel, ¿vale? Ana Cris, que no te arranca el MySQL. ¿Has dado a el Apache sí que te ha arrancado? En verde. Tengo aquí. Una pregunta, ¿es ordenador de empresa? Los ordenadores de empresa siempre suelen dar algún tipo de problema por seguridad, ¿vale? No, privado, vale. Pues en cualquier caso, si me has enviado el pantallazo ya de lo que te sale, ¿vale? Luego le echo un ojo. A mí me sorprende, por ejemplo, pues que esté funcionando todo bastante bien para todos, porque ya digo, este tipo de cosas, cuando se trata de instalar y de dar permisos y demás, los ordenadores que ya vienen capados de
empresas, si están muy limitados o son muy seguros, enseguida tienden a bloquearte todo este tipo de acciones. Bueno, pues estoy aquí en cPanel y aquí tengo encuentro aquí lo de instalar demos, ¿vale? Y aquí ya puedo instalar, también todas las demos que yo quiero. Aquí lo tengo también a mano. Siempre voy a tener aquí a mano todas las demos, ¿vale? En cualquier caso. ¿Dónde era lo de instalar demos que me he perdido? Instalar en cPanel. Ah, vale, el mismo momento, vale. Aquí arriba me sale ejecutar el asistente de configuración, que en cualquier caso es lo que hicimos ayer, ¿vale? Y aquí yo pues puedo elegir cualquiera, pues voy a coger el que funcionó. O sea, si hiciéramos clic aquí, iríamos a lo que vimos ayer. ¿Os acordáis que era paso 1, paso 2, paso 3? Que era todo muy visual, no te dejaba salir de ahí, ¿vale? Pero todas las opciones, y ya os dije, todas las opciones que se hacían en la configuración, pues luego las vais a tener aquí también, a mano, ¿vale? Por eso no vais a tener ningún problema. Bueno, pues yo lo voy a hacer hoy desde aquí por cambiar un poco. Elijo este, porque me parece que es quizá más genérico, que tiene diversas páginas ya incorporadas y puedo cambiar bastante. Aquí ya me dice importar la Demogin. Ya me identifica que tengo los plugins que he instalado antes, ya los tengo activos, ¿vale? El Elementor. Esto justa ventana era la que os decía ayer que me salía en el configurador y yo os dije que me echaba en falta aquí el ver más detalles y demás, porque estaba instalando a ciegas. Y de ahí, y por eso de ayer estamos hoy aquí todavía. Así que bueno, os va a sugerir instalar el WP Forms. Este momento, pues no sugiero que lo activéis, ¿vale? Luego nos meteremos con este plugin, luego lo instalaremos en la segunda instalación de WordPress, ¿vale? Pero ahora no me quiero detener aquí, lo quiero hacer en la instalación ya que hagamos, la segunda instalación que hagamos limpia, ¿vale? Pero este es un plugin de formularios que ayer o estos días os he recomendado siempre el Contact Form 7 porque es quizá el más extendido, el que da primero da 2 veces, ¿vale? Pero este ahora, por ejemplo, pues está muy extendido por la facilidad de uso que tiene, ¿vale? También es un plugin freemium que cada vez está un poquito más capaz de, si quieres pagar, si quieres explotarlo y utilizarlo, pues un formulario pues para presupuestos o cosas mucho más complejas, pues ya tienes que pagar. Pero para un formulario de contacto, tu teléfono, que nos envíen teléfonos, correos electrónicos, mensajes y demás, pues es suficiente, ¿vale? Bueno, pues ya doy aquí al siguiente paso. Importar todo e instalar esta demo. Aquí ya tenemos dos posibilidades. Una, que vuelva a fallar todo, como ayer, que no creo, porque esto ya es ayer como la solución y luego la más extendida, porque esta solución de una versión anterior del Elementor estaba tanto en el foro del repositorio de WordPress como en el foro oficial, ¿vale? Ayer lo probé 2 o 3 veces, lo mismo paso que estamos haciendo ahora para asegurarme de que no había sido casualidad, sino que funcionaba esta solución. Y quiero pensar que si me funciona a mí, todos los que teníamos exactamente el mismo problema, pues debe ser la solución, ¿vale? ¿Que no funciona? Pues no hay que preocuparse, ¿vale? En cualquier caso, los pasos seguirán siendo los mismos para dentro de un mes, que seguramente esta versión de Ocean WP seguramente sufrirá una actualización y ya será compatible con la última versión del Elementor, ¿vale? Porque el Elementor ahora mismo es clave. Y el Ocean WP bebe directamente del Elementor para ser atractivo, ¿vale? O sea que si no funciona, pues habría que esperar ya una versión oficial sin ir a versiones anteriores ni nada, sino ayer lo que vimos, siguiente, instalar el Elementor y ya está, ¿vale? En cualquier caso, haremos la instalación con el tema que sí es 100% compatible con el Elementor. Bueno. José Antonio, ha salido un pequeño error, o sea, en mi pantalla ponía que salía un error, una ventanita emergente que ha desaparecido al instante y no se te has dado cuenta que en la demo que tú estás instalando ha ocurrido lo mismo. ¿Luego hay alguna manera de saber qué error ha sido? Estaba mirando la pantalla y
sí, no me he dado cuenta. Ya, por eso. Bueno, pues... Ya, creo que era algo de error 500, pero no me hagas mucho caso. Pues error 500 es error de conexión con... a ver, espero que... No puede haber dos directos fallidos. Me niego. ¿Veis? Aquí está. Uf, qué susto. Ha habido un momento de tensión, ¿eh? Vale, pues aquí ya lo tengo importado perfectamente. ¿Vale? De momento ha funcionado. Los errores 500 pues son errores de conexión con la base de datos y tal. Pueden ser puntuales. Puede que haya sido puntual. Porque al final al cabo estás importando pues bastantes cosas a la vez. Pero bueno. Bueno, ya debería funcionar. Vale, ya estamos aquí. Reconozco que ha habido un momento de tensión. Digo, no se puede volver a fallar. Así que bueno, a mí me ha funcionado, ¿vale? Aquí a alguien más le ha funcionado y ayer no le funcionaba. Y a quien no le ha funcionado y tiene el mismo error que ayer. A Erika te ha funcionado, ¿no? Vale. Y José Joaquín, a mí no me lo ha instalado. Vale, Erika, me quedo tranquilo de que, bueno, pues a Erika tenés el mismo problema que yo y que tus compañeros, a Esther también, vale, pues genial, me quedo tranquilo de que de que la solución oficial a este error, pues tiene solución. José Joaquín, que dices que a ti no te lo ha instalado, la demo, José Ángel también se lo ha funcionado, vale. Por curiosidad, ¿qué temas habéis instalado? Pues, o si los temas que habéis instalado los habéis hecho por la razón de que son muy cercanos al negocio que tenéis, o habéis instalado el que pues simplemente el primero que os ha venido os ha parecido más atractivo a primera vista. El de Coach, porque es one, vale. El One Page. El de Travel también. Vale, pues ahora mañana nos vemos. Vale. Bueno, pues en cualquier caso, vale, ya tenemos aquí el tema instalado. Cuando he ido a visitar el sitio web y como estoy logueado como administrador, veis que en la página de arriba, en la barra de arriba de administración, que siempre nos va a acompañar mientras estemos iniciando sesión, como administradores, pues vais a ver el elemento editar con el elemento, ¿vale? Este elemento de edición lo vais a tener siempre. Os va a acompañar página por página. José Joaquín, nada, que a ti te sale mal. ¿Me puedes, si te puedes activar la voz y así me comentas más rápidamente qué pasos has hecho y qué es lo que te ha podido fallar? ¿Vale? A ver si puedes decirlo de viva voz. No te puedes activar la voz. Pues, ¿qué pasos has hecho o en qué paso te has quedado y es lo que te ha podido fallar? O sea, ¿has ido a la versión del Elementor, te has asegurado de que era la 2.9.13? Pero cuando voy a ver la demo, que en teoría me dice que está ok, sale todo mal. Ayer sí que tienes la versión buena. Ayer ayer también te ocurrió el mismo error y hoy has replicado el mismo error que ayer. Vale, o sea, no te ha funcionado. Vale. Pues nada, en cualquier caso, bueno, pues no sé qué ha podido ocurrir o en algún momento yo creo que ha debido haber un salto de algún paso o alguna pequeña... ¿El reset lo has hecho perfectamente también? ¿Has hecho un reset tal cual? Desde el reset has hecho todo paso a paso igual que yo, ¿no? Bueno, en cualquier caso,
simplemente si estamos aquí es para ver un tema recién importado. No, el reset creo que no. Vale, pues ahí está el fallo. ¿Vale? El fallo está en hacer el reset. Había que hacer el reset y luego, una vez que hemos hecho el reset, te devuelve al panel de administración de WordPress en el que tienes el tema y los plugins que instalamos ayer, los tendrás instalados, pero desactivados. El siguiente paso será, yo os decía, borrar el Elementor porque lo tendréis instalado pero no activado, pues ir a plugins, borrar el Elementor, ir al instalador de plugins y volver a buscar la última versión del Elementor. Y luego en Elementor la versión que se te ha instalado en herramientas, control de versiones 2.9.13 y a partir de ahí importar. A ver, un segundo. ¿Puedes repetir qué plugin ir al reset? Si pones WordPress Reset, pues es el... A ver, un segundo, te lo busco aquí. Plugins instalados. A ver, aquí no me sale el icono. Pues mira, a ver. Como te cambian el nombre, el que se ve una vez instalado al que te sale en el repositorio, el rojo y negro, las flechas, ¿vale? Joaquín, han comentado los compañeros, cuando te sale esa ventana, pinches fuera de la ventana y ya vuelves directamente al plugin. Eso es. Sí, te va a salir una ventana de que compres la versión Pro y demás. Pues no, obviar esa ventana, ir hasta abajo del todo y verás una casilla que te pone reset en gris. Eso es un texto que te pone predefinido. Pues ahí hay que escribir reset y dar al botón de la derecha. ¿Vale? Y una vez que hemos hecho el reset, repito, es ir a plugins, ir aquí a plugins instalados, verás aquí el Elementor, el Ocean Extra y el Ocean Social, que son los que instalamos ayer, pero los tendrás desactivados. Pues bueno, en cualquier caso el Elementor, yo invito a que lo borres y vayas a plugins otra vez y añadas un nuevo plugin y busques el Elementor, lo instales, se te instalará la última versión, pero esa no es la que nos interesa. Luego en Elementor y en herramientas y dentro de aquí control de versiones, aquí tenemos que ir a la versión 2.9.13, que luego al final aquí pues y damos a reinstalar la versión 2.9.13, ¿vale? No te preocupes, Fernando, que dice que está ausente, que le están pidiendo llamadas. Vale. Vale, todo lo que estamos haciendo aquí es básicamente para que nos funcionara el Ocean WP, ¿vale? Quizá todo lo que estamos haciendo aquí dentro de un mes seguramente no sea problema, que sea una instalación súper más sencilla como tenía que haber sido ayer del Ocean WP, de siguiente, instalar todos los plugins que me piden, importar y ya está, ¿vale? O sea, lo normal es que esto sea muchísimo más sencillo, pero justo hemos coincidido entre un cambio de versiones críticas de una 2.9 a una versión 3.0, pues ahí es donde las cosas empiezan a fallar. Por eso la importancia que quizás si no era la segunda, era la tercera diapositiva de mi primera clase, era la importancia de controlar las versiones y tener muy claro que cuando vamos a hacer un cambio de versión, actualizar un plugin o actualizar un tema, cuando hay un cambio de rama de una versión 2 a una versión 3, pues puede ocurrir ese tipo de cosas. Así que bueno, esto nos ha servido para ver que hay plugins que sí que nos permiten instalar directamente desde su propio panel versiones anteriores. En cualquier caso, en el repositorio de wordpress.org también podemos descargar versiones anteriores, ¿vale? Ahí en la pestaña de versiones podemos descargar un WinZip con una versión anterior. No es lo recomendable, pero bueno. Bueno, pues estamos ya aquí y aquí lo que me interesa ya es pues dar a editar con Elementor. Como luego voy a hacer ya una instalación
una nueva instalación para que si también practiquéis y podáis tener 2 WordPress o sepáis tener 2 o 3 o 4 WordPress en funcionamiento a la vez y podáis en cada uno de ellos pues quizá tener un tema diferente y en cada uno de ellos pues ir avanzando de manera diferente y al final tener 3 o 4 webs diferentes, pues me detendré más ahí con el Elementor. Pero ahora me interesa, por ejemplo, que ya tengo aquí el tema importado, la facilidad que es editar con Elementor. Estoy en la página de inicio, ¿vale? Podría ir a cualquiera de ellas. En cualquiera de ellas voy a poder editar con Elementor porque es un maquetador visual, en este caso global, ¿vale? Voy a editar con Elementor. Luego meteré en las tripas y veré qué es editar página y demás, pero ahora quiero editar con Elementor. La versión que la ventana de advertencia o de mensaje de información, lo tengo y demás. Bueno, pues ahora recordad, estamos con la versión 2.9. Luego veremos la versión 3.0.9, o la última que han sacado, ¿vale? Vais a ver que es lo mismo. Por eso digo que no pasa nada si mantenéis un WordPress con esta versión, en este caso lo usan WP y queréis importar temas, por tener ya todo un poco prehecho, ¿vale? En cualquier caso, luego haremos un lienzo en blanco con el Elementor 3.0. Pero es lo mismo. Al final, el Elementor lo que nos abre es un panel a nuestra izquierda en el que vamos a tener siempre a mano todos los elementos que podemos elegir. Hacemos clic. Soltamos y ya tenemos aquí pues el widget que queremos, ¿vale? Antes de nada, ¿qué es el Elementor? Al final el Elementor, si recordáis ayer, un poco la jerarquía del Elementor eran secciones, en este caso, cuando yo paso el cursor por encima a cualquier altura de la página, veis que me marca un cuadrado azul, ¿vale? Con 3 iconos aquí arriba. Lo que me está delimitando con un cuadrado azul es la longitud o la extensión de una sección, ¿vale? El Elementor se compone principalmente de secciones, es la jerarquía principal. El elemento principal es la sección. Dentro de la sección tenemos lo que son las columnas, que es esto. Cuando pasemos por encima de una columna, me va a salir también un punteado alrededor, indicándome la extensión de hasta dónde alcanza la columna y el icono de la columna, ¿vale? Y dentro de las columnas están los elementos o están los widgets, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí a nuestra izquierda, ¿vale? O sea, es dentro de una sección tenemos siempre un elemento, dentro de un elemento y los elementos están, bueno, puede haber dentro de una columna, puede haber tantos elementos como queramos, ¿vale? Lo que no puede haber es una columna dentro de una columna, ¿vale? En este caso es sección, columna y elementos, tantos como queramos, ¿vale? Esa es la jerarquía, eso es lo que tenéis simplemente, es la cosa más básica, el concepto más básico que tenemos que tener de elemento a la hora de maquetar. La facilidad que tiene cada sección a la hora de maquetar es que, como al final siempre tengo que pasar el cursor por encima, siempre va a tener la posibilidad de una edición directa de cada sección, es la posibilidad de arrastrar. Yo aquí mantengo el clic pulsado, el botón clic izquierdo o clic izquierdo lo mantengo pulsado en el botón del medio. Y aquí yo ya puedo arrastrar, lo mantengo pulsado y lo puedo mover donde quiera, a la altura que yo quiera. Hago aquí, lo puedo dejar hasta aquí. ¿Veis qué facilidad? Lo bueno de todo esto es que se guarda sobre la marcha, ¿vale? Todo lo que hagamos, todos los cambios que estemos haciendo se van guardando. Que se vayan guardando no quiere decir que se estén aplicando directamente, se están guardando a la hora de que si se nos apaga el ordenador o lo que fuera, pues bueno, siempre vamos a tener el borrador ahí con los últimos cambios que hayamos hecho en nuestra página, ¿vale? Siempre van a estar aplicados los últimos cambios que hayamos hecho. Si queremos aplicar los cambios a nivel de visitante, a nivel de usuario, pues daríamos clic en actualizar, ¿vale?
Lo mejor, o ¿por qué es tan importante el elemento? Porque al final lo que vemos a la derecha es lo que es. Si habéis visto la nueva campaña de alimentos de Aragón, lo que ves no es el lema de los alimentos nobles de Aragón. Pues esto es igual, lo que ves esto es lo que va a ver un visitante, tal cual. En este caso, de manera un poco comprimida, porque tenemos aquí el panel emergente, que queremos verlo en su máxima extensión a nivel de escritorio. Hacemos clic aquí y el panel se repliega, ¿vale? Esto ya lo volvemos a ver como un visitante más, ¿vale? ¿Queremos volver a desplegar el panel de edición? Hacemos clic en la derecha y nos vuelve a salir otra vez el panel de edición. En este caso, como lo último que he tenido señalado, o lo último que tengo señalado es esta sección, veis que se mantiene en azul, ¿vale? Se mantiene fijo porque lo he clicado antes, me mantiene aquí siempre en visible las posibilidades de edición que tengo con esa sección en cuestión. ¿Que quiero volver atrás y quiero ir a opciones más generales? Pues hago clic aquí en el botón izquierdo y vuelvo al panel principal del Elementor, ¿vale? Hago otra vez clic y vuelve a salir otra vez los elementos. Ya tengo la sección se me ha desmarcado y puedo volver a arrastrar tantos elementos como yo quiera. Con una sección, bueno, me voy a ir paso a paso los botones o las posibilidades que tiene cada uno de los elementos que tenemos en pantalla, ¿vale? En este caso, la sección, veis que, bueno, he movido la que estaba aquí por defecto arriba. Antes de eso, tengo la posibilidad, en el botón izquierdo, en el más, añadir otra sección. Pues bueno, esta sección me parece muy bien. Quiero una sección por encima o añadir una nueva sección a la página. Pues bueno, añado una nueva sección. Y aquí automáticamente se me despliega las posibilidades que tengo, que es que te deja dos. O sea, lo bueno es que es todo súper minimalista y las opciones que te brinda siempre son las mínimas. No te puedes perder en ningún instante, ¿vale? Casi es un recorrido, casi es una guía paso a paso sin ser tal, ¿vale? Aquí me da dos posibilidades, o añadir una nueva sección, tal cual, en donde ya elegiré yo la estructura, ¿vale? Pues puede ser una sección que vaya de lado a lado o que tenga dos columnas o tenga tres columnas, cuatro, dos columnas, una más estrecha que la otra a la inversa, otra que fueran dos columnas y una un poco más larga, otra a la inversa, otra con un panel central más extenso, con dos columnas más pequeñas a los laterales. En cualquier caso, estas son estructuras que el propio Elementor, bueno, considera que son las más genéricas o las más habituales. Luego veremos cómo se pueden personalizar, ¿no? Yo puedo personalizar la extensión de una columna tanto como yo quiera, ¿vale? La proporción de una columna respecto a su columna anexa. O sea, todo esto va a ser perfectamente modificable, pero aquí tenemos una estructura pues para no complicarnos la vida y directamente decir, yo quiero tener tres columnas como esto o quiero tener dos o lo que sea. Pues para eso lo que os decía, lo importante es tener ya una idea clara en la cabeza de más o menos qué queremos tener en nuestra página web, porque una vez que lleguemos aquí ya tenemos que empezar a tomar decisiones de cómo queremos la maquetación. En cualquier caso, todos los cambios son perfectamente revertibles o rápidamente se pueden cambiar, ¿vale? O sea que por eso tampoco nos podríamos preocupar mucho. En este caso yo quiero añadir dos columnas. Y aquí ya me mantiene la sección, fijáis, el delimitado por el cuadrado azul, con las dos columnas. Pongo el cursor encima de una, pongo encima de la otra, me marca la de cómo está delimitado y la posibilidad de editar cada una de las columnas, ¿vale? Luego pasaré a lo que son las posibilidades de cada columna. Lo que voy a hacer ahora es añadir otra sección para hacer clic en la otra posibilidad que me brindaba. No añadir una sección, sino añadir una plantilla. Y aquí es la razón por la que luego pues, podemos hacer el lienzo, podemos empezar con un lienzo en blanco, porque es verdad que ya no es tan clave quizá el poder de importación de un tema tal cual, pues lo hablaba yo más a nivel de inspiración o de actuar rápido a la hora de editar un tema,
porque aquí siempre nos va a brindar la posibilidad del Elementor de importar ya también páginas un poco preconstruidas, ¿vale? Cada una de su padre y de su madre, pero que ya vais a ver la biblioteca que voy a tener siempre a mano. Hago clic en el panel de la derecha y aquí veis que me sale un emergente todo lo que yo puedo llegar a importar. Todas estas páginas yo puedo importarlas tal cual. Igual que he importado el tema, yo puedo importar una página tal cual, una página suelta, porque me gusta la maquetación, por lo que sea. ¿Qué ocurre? Pues que os vais a fijar que están las gratuitas, ¿vale? Y luego están las pro. ¿Vale? Las pro son las que hay que tener una licencia de pago. Si tenemos una licencia de pago, fijaos todas las plantillas que puedo importar con 2 clics, ¿vale? Fijaos todas las posibilidades de maquetación que existen. Claro, si aquí encontramos alguna que se adapte mucho a nuestro tipo de negocio y demás, pues bueno, ese trabajo que tenemos hecho. En cualquier caso, yo siempre invito a tener en este momento la mente muy abierta y fijaros quizá más en cómo están maquetados los elementos más que en el propio contenido de los elementos, ¿vale? Es decir, de aquí tengo edificios, ¿vale? Esto está pensado para quizá una inmobiliaria, pero bueno, pues yo aquí puedo intentar ver la foto, yo qué sé, yo con mi socio y aquí fotos de los servicios que ofrezco o de mis productos estrella, ¿vale? O sea, intentar en ese caso siempre tener un poco la mente abierta. Sí que me puede importar quizá más el tema de los colores, porque bueno, al fin y al cabo, pues es luego tiempo que me va a terminar de ahorrar el tener que estar cambiando los colores, el tipo de fuente y demás. Las imágenes, doy por hecho que, aunque importemos un tema pro, perdón, una página pro, hay que cambiar las imágenes, que menos que eso, ¿no? No vas a estar jugando con imágenes que son de una biblioteca gratuita o súper utilizada ya por mucha gente. Así que las imágenes al final siempre las vais a tener que cambiar. Por eso, si las vais a tener que cambiar, no os fijéis tanto en si una página está pensada para una peluquería o para productos industriales, ¿vale? Fijaos quizá más en los elementos que son un poco más diferenciales y que si luego los quisiéramos maquetar a mano, pues nos llevarían más tiempo. Pues para conseguir que esta imagen con este texto aquí parezca que esté más suelto que los elementos de la izquierda, pues bueno, todo esto se puede hacer a mano desde el Elementor, ¿vale? Todo lo que podéis ver aquí es convertible con tiempo y con paciencia con el panel de la izquierda a base de arrastrar elementos, ir editando uno por uno todas las características. O sea, todo esto es perfectamente realizable con el Elementor. Lo único es el tiempo que nos podemos evitar, ¿vale? Efectivamente, hay más páginas gratuitas de por medio. Si vamos bajando, pues veremos que hay más. Pero fijaos la versión Pro con formularios ya implementados y demás. Claro, que hay que decir que las versiones Pro implementan funcionalidades también de elementos Pro, ¿vale? O sea, ya no es solo la maquetación que sea mucho más bonita, mucho más compleja, sino que los elementos que tengo a la izquierda, que luego me detendré en ellos, pues tengo los elementos que son básicos, pero tengo los elementos que son más de pago porque son funcionalidades un poco más de mayor categoría. Pues evidentemente las páginas Pro ya incorporan esos elementos, así que las posibilidades se multiplican. Aquí veis pues otro tipo de página que es en este caso gratuita. Línea otra vez. Sí que hay varias por ahí que se cuesta encontrarlas. Por aquí hay más, veis, pues son más genéricas, pero bueno, más genéricas, pero quizás no hace falta que me complique tanto para mi negocio, ¿vale? O sea que no por ser gratuitas les quiero poner el San Benito encima, sino simplemente me quiero quedar con que las Pro, pues que es verdad que tienen ese salto quizá un poco más cualitativo, más diferencial a nivel de maquetación, a nivel de impacto, y que incorporan funcionalidades Pro, los elementos Pro, ¿vale? O sea que si tenemos la licencia Elementor Pro, que yo digo, os invito a conseguir una vez que ya os familiaricéis con el Elementor gratuito, porque de lo que se trata es de familiarizarnos con las posibilidades del Elementor gratuito, pero vais a ver que enseguida el cuerpo os va a pedir más y vais a empezar una vez que sepamos dónde están las cosas, vais a ver las posibilidades que ofrece la versión Pro. Pues fijaos la cantidad de páginas que tengo aquí para llegar a implementar, ¿vale? Si aquí elegiera, pues voy a elegir a ver
una más, pues este, por ejemplo, que me parece muy básico. O este, pues no sé, cualquiera de ellos. No sé por cuál decantarme, uno que sea así un poco variado. Me pregunto por el chat que si no se pueden previsualizar. Sí que se pueden previsualizar. Si hacemos clic en el botón más, ¿vale? Si hacemos clic en ellos, en la lupa, vemos que se me abre directamente se me incrusta aquí la página, ¿vale? Sin llegar a implementarla. O sea, que la estoy viendo en funcionamiento. Incluso, claro, me puedo dar cuenta de que hay slides de imágenes, ¿vale? O sea, no son imágenes estáticas, sino que ya me di cuenta de que, fijaos, que esta pues es muy chulo a nivel de contacto, ¿vale? Pues esta, por ejemplo, mismo, que incorpora pues una cabecera, aquí lo que parece una reseña que ha puesto de TripAdvisor, esto lo ha puesto él, o sea, esto ya es la maquetación, ¿vale? Esto no es ningún plugin de TripAdvisor que te coja los textos, sino pues aquí ha cogido, ha puesto el logotipo de manera manual de TripAdvisor y ha copiado y pegado una especie de reseña, ¿vale? Y las imágenes sí, y el tema y el mapa pues ha puesto su dirección y demás, ¿vale? Pues doy a insertar. Y claro, aquí es donde os va a pedir que os conectéis a la biblioteca de plantillas para poder descargaros. O sea que al final os tenéis que crear la cuenta gratuita sí o sí del Elementor, ¿vale? Aquí por eso quiero aprovechar ahora pues para casi hilar con el descanso y que os creéis, os metáis en Elementor. Bueno, igual si me puede llevar desde ahí directamente, voy a probar un segundo. A ver. Un segundo. Creo que yo estoy iniciando sesión, pero si hemos llegado hasta aquí y hemos dado a elegir cualquiera de las páginas que hemos querido descargar, ¿vale? Hemos dado a insertar y me habrá salido seguramente esta ventana de conectarse a la biblioteca de plantillas, que es tener una cuenta gratuita de Elementor, ¿vale? No te va a obligar a pagar nada de momento. Voy a hacer clic en primeros pasos a ver si me lleva directamente. Efectivamente, a mí como ya me identifica que tengo cuenta gratuita, pues ya me dice que se conecte. O sea, que yo antes que nada, si lo queréis hacer de una manera más ordenada, es meteros en elementor.com, ¿vale? Metéis en elementor.com, dais aquí al botón de empezar. No sé si tengo ahora mismo la iniciada, la sesión iniciada, un segundo. Quiero hacerlo bien. Tengo la cuenta iniciada. Voy a hacerlo de incógnito. Vale, pues os metéis en elementor.com al botón verde de inicio, de empezar. Dais y creáis aquí vuestra cuenta, ¿vale? En este caso, pues yo puedo poner... No tengo, ahí para esta cuenta, por ejemplo, no tengo... Poner, no sé, formación... Perdón, José Antonio, ¿por qué lo haces de incógnito? Me he perdido... No, porque como tengo la sesión iniciada, ¿vale? En Elementor, pues sí. Simplemente para enseñaros... Para que no se superpongan ni se líen. Vale, gracias. Para enseñaros cómo se registra la cuenta, ¿vale? Vale, gracias. En Elementor, el botón verde de empezar y aquí ya me sale la posibilidad de crear cuenta. Con vuestra dirección de correo, la contraseña que elijáis y ya está. Ya me ha salido un mensaje rápido que ya estoy registrado, que mi cuenta se ha creado satisfactoriamente y aquí os da la posibilidad a nivel de encuesta interna de para qué quieres crear el sitio. ¿Es para un cliente, para la compañía para la que trabajo, para mi negocio o para cualquier otro? Pues bueno, lo podéis crear si complementar si queréis. Tenéis aquí también el botón abajo a la derecha de esquivar, ¿vale? De omitir. Yo voy a dar al botón abajo de omitir, aunque omites la pregunta, no omites la encuesta por completo. Omitir. ¿Tienes un sitio WordPress? No lo tengo. Pues sí que lo tengo. Pues bueno, yo os invito a poner
es la segunda opción, porque si no lo que te va a intentar vender es su propio hosting, evidentemente, ¿vale? O sea, si habéis llegado hasta aquí, no tenéis cuenta en Elementor, decir que sí, que ya tenéis vuestro propio WordPress. De hecho, lo tenéis, está en vuestro ordenador, ¿vale? Yo he vuelto directamente a la página nuestra y ya no me pide más. Ya me ha reconocido que estoy dentro, digamos. Vale, perfecto. Puede ocurrir, ¿eh? Va a haber un momento en que seguramente os puede salir, según cómo hayáis iniciado el registro, que os invito a poner aquí, que bueno, como le hemos dicho que sí que tenemos un sitio WordPress, que pongáis aquí el dominio, pues para ver, comprobar que tenéis el WordPress, efectivamente. Pues bueno, abajo pone alternativamente, si prefieres instalar Elementor manualmente, lo podéis descargar desde aquí. Al fin y al cabo, el Elementor ya lo tenemos instalado. Esto simplemente lo que queremos es tener nuestra cuenta gratuita con Elementor para luego poder descargar plantillas desde ahí, ¿vale? Así hemos llegado aquí, no hay que preocuparse si lo tenemos en local, porque si no, simplemente aquí abajo. Porque la cuenta ya la tenemos creada, que era lo que me importa, ¿vale? Y aquí me va, evidentemente, al final me va a salir automáticamente de manera emergente la descarga del Elementor. Como ya lo tengo instalado, pues no me lo descargo y ya está. Pero mi cuenta ya la tengo creada, ¿vale? En My Account, arriba. Y aquí yo ya tengo mi cuenta creada. Y este es de aquí donde yo ya podría comprar la licencia del Elementor, ¿vale? Que no tiene más. O sea, yo ya tengo mi cuenta de Elementor y ya podría enlazarlo desde el WordPress cuando quiera implementar, cuando quiera insertar páginas ya preconstruidas. Eva, ¿dónde te has bloqueado? ¿Me puedes decir dónde te has podido bloquear? Ahora tras el descanso lo que voy a hacer... Estoy fatal. No. Ahora lo que voy a hacer, ahora lo que voy a hacer tras el descanso es hacer una instalación nueva de WordPress, ¿vale? En la que voy a instalar otro tema que va a ser mucho más sencillo, sin las complicaciones que hemos visto hasta ahora, y instalaré otra vez el Elementor, ¿vale? Y ahí ya proseguiré con las explicaciones del Elementor, ¿vale? Ahora todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido para tener el Ocean WP, que nos facilitaba la posibilidad de tener ya un tema base pues ya preconstruido, ¿vale? Pero lo que hemos empezado a ver del Elementor, eso es común a todo, pues por eso decía que casi me da lo mismo empezar con un lienzo en blanco que con la complicación quizá del Ocean WP ahora mismo, por el tema que hay de la incompatibilidad entre versiones. Pero lo que voy a hacer ahora tras el descanso es un repaso rápido de lo que hemos visto estos días, de instalar un nuevo WordPress, instalar el tema, instalar los plugins básicos y empezar desde ahí, entonces ya así a maquetar con Elementor, ¿vale? Con la última versión del Elementor. Ya verás como ahí te reenganchas sin ningún tipo de problema. Bueno, pues si queréis, entre que os registréis si no en la web de Elementor, ¿vale? En los que queráis hacerlo a la par, pues aprovechamos aquí para hacer el descanso, que justo son las 10:30, ¿vale? Hasta las 11 menos cuarto, un cuarto de hora para tomar el café y entre tanto, pues los que os estéis registrando, pues terminar el registro, ¿vale? Y en cualquier caso me quedo por aquí para cualquier tipo de problema, ¿vale? A las 11 menos cuarto reenganchamos y hago desde entonces ya la instalación de un nuevo WordPress, ¿vale? Ahora me interesa que tengáis simplemente vuestra cuenta de Elementor creada. José Antonio, soy Ana. ¿Te acuerdas que me ha dado antes un error? Porque me ha bloqueado el firewall, me ha bloqueado cuando estaba desinstalando el tema. O sea, yo había instalado el tema de Travel y no me había dado problemas, pero quería hacer todo lo que has hecho tú. Entonces ya se me ha ido todo
todo por ahí. Y entonces me ha saltado, yo creo que ha sido el firewall que me ha saltado y me ha dicho que tenía un ransomware, o como se pronuncie. Bueno, pues en cualquier caso, como vamos a hacer luego la instalación limpia, ¿vale? Pues bueno. Sí, bueno, lo que te quería decir es que mientras tú ibas explicando, pues al final lo que he hecho ha sido desinstalar el SAM Adiós. y lo he vuelto a instalar. Y entonces ahora de momento no me está dando problemas, estaba intentando hacerlo todo otra vez. Vale, pues bueno, en cualquier caso, no te preocupes. Sí. Como ahora vamos a hacer, tras el descanso, vamos a hacer la instalación de un nuevo WordPress, pues Vale. va a ser mi repaso para lo que hemos hecho estos días. Vale. Y ya hacer instalar no el Ocean WP, sino el Hello, que es todavía más básico, es casi un lienzo en blanco, pero me interesa sobre todo para empezar a jugar con el Elementor, que es el que hemos visto ahora mismo, pinceladas, ¿vale? Vale, ¿hasta qué hora es el De acuerdo, descanso? gracias. Hasta menos cuarto, 15 minutos. Gracias. Y otro que estamos haciendo ahora es para local. Esto en versión, en un hosting real, pues es todo pues igual de fácil, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo de SAM es para local y para tener nuestro hosting gratuito y pasar unas semanas jugando y familiarizándonos todavía más con el WordPress. Luego, una vez terminéis el curso, y pues instalando plugins y demás. Pero luego en el entorno real, pues es todavía mucho más fácil. Tenemos nuestro entorno real, instalamos, igual que hemos hecho, pues el tema que elijamos y desde ahí los mismos pasos. Todo esto del SAM, pues es un añadido para tener nuestro hosting gratuito. De acuerdo, gracias. Que luego lo estuve pensando y había un plugin que os recomendé, que era el Duplicator, que bueno, os recomendaré otro que quizás es mucho más sencillo, ¿vale? Para hacer las copias de seguridad. Y seguramente igual ese es con el que practicamos el último día para subir nuestro sitio a un entorno real, ¿vale? Para que veáis cómo se sube. Yo os diré cuál es. Ok. Pues claro, los que tenéis un hosting real, pues igual dices, bueno, eso está muy bien en local, pero yo tengo aquí mi hosting contratado y yo lo que quiero, las probatinas, una vez que ya las tenga súper decididas, quiero subirlo a mi web en internet. Pues veremos cómo se hace. Bueno, yo voy a repasar aquí mi correo, voy a dejar de compartir pantalla. Cualquier tipo de problema, ¿vale? Mientras esté aquí, mientras esté en pantalla, estaré atento al chat, ¿vale? Hola, José Antonio. Sí. Soy Patricia. Como ahora vamos a hacer una nueva instalación de WordPress, voy a ver si con esta, no sé, no me fallan las cosas. Vale, voy a probar y así me reengancho y si no, pues ya te mando correo. Vale, perfecto. Vale. Empezaré desde el paso cero, o sea, con el SAM ya instalado y demás, ¿vale? Lo único será, pues, la nueva instalación de WordPress, pero con el SAM y todo ya instalado. No voy a hacer otra vez no voy a hacer el paripé de instalarme el SAM ni nada, ¿vale? Vale.
Ana Cris, te he contestado por si estás por ahí. Bueno, te he enviado el correo de que es raro, que parece Sí, que sí que estoy, que estoy aquí luchando. acabo de... Pero voy bien, voy bien. Empiezo otra vez de cero y... Vale, no, te había contestado que, claro, parecía, según el mensaje ese, parecía como si incluso te hubiera desaparecido la base de datos, o sea que... Sí, pero claro, luego no sabía cómo hacer para volver a ponerlo. Te invitaba a que, como vamos a empezar desde cero ahora, tras el descanso, ¿vale? Modo de repaso, desinstalar el SAM, te pongo en el correo, desinstalar el SAM, has seguido con los problemas, y borrar la carpeta SAM del disco duro, o sea, donde lo tenías instalado, pues en C2, en la carpeta del disco duro principal, en C, Sí. borrar el directorio SAM, la carpeta SAM, borrarla. Una vez que has desinstalado SAM, borrar también la carpeta, porque luego no te va a dejar instalarlo, te va a decir que ya hay una carpeta que se llama SAM. Y dejarlo ahí, ¿vale? Instalarlo y ya está. Ah, bueno, pues he hecho todo eso. Mientras tú estabas dando la clase a la vez, cogía tus apuntes y me iba para allá, o sea, Bueno, la cuestión es eso, la cuestión es simplemente tener ahora mismo, tras el descanso, el SAM recién instalado, ¿vale? Porque vamos a hacer un repaso, una instalación limpia. Vale, genial. Y Pues así, sí. como hay gente pues, que os ha reenganchado una vez o más tarde, o bueno, estos días, pues quizá se perdía justo cuando tenía que dejar el curso, se perdía un poco las reinstalaciones, pues bueno, voy a hacerlo de tirón, ¿vale? Sí, vale, gracias. Venga, ánimo, no dejéis que os venza el ordenador. Todos a por el Elementor. Todos a por el Elementor. A por él. Además, tiene nombre de película. Le podemos poner ahí un... Esperemos que no dé miedo, Susana. Esperemos que no dé miedo. Hombre, sí, la verdad es que la situación que tenemos ahora mismo sí es para película de ciencia ficción, terror, pánico. A los que estáis ya por ahí, bueno, tenéis ya todo listo para empezar luego. Bueno, os dejo aquí la manera de acceder a la demo de Divi, ¿vale? Estamos todo el rato con el Elementor, que creo que para todos para todos los que estamos aquí es la principal solución, ¿vale? El Divi solo se lo recomendaría quizá sobre todo a desarrolladores, pero bueno, para que veáis el rival de Elementor, ¿vale? O sea, son los dos principales marcadores visuales. Siempre ayer miramos cuáles eran las principales diferencias entre ambos. Pues bueno, si buscáis, voy a compartir pantalla. Un segundo. A ver. Si buscáis Divi en Google, el enlace este está en la presentación de PDF, ¿vale? En cualquier caso. Pero bueno, creo que la presentación no hacía hincapié en que, bueno, hay una demo que no podemos descargarla para nosotros, pero sí que podemos jugar con ella online, ¿vale? O sea, es saber cómo funciona o para identificar luego si queréis las principales diferencias, ¿vale? Pero esto ya lo dejo a nivel ya en vuestro tiempo libre. Aquí te da la opción de probarlo gratis, ¿vale? No descargaremos el Divi, sino de manera gratuita. Y lo que estoy viendo ya se me carga pues una especie como de página en la que yo fuera el administrador de WordPress tal cual, ¿vale? Incluso me da la opción aquí de seguir un tour de bienvenida o de guía paso a paso, ¿vale? Pues para saber cómo funciona. Pero también puedo directamente dar a empezar. Eso es como si tuviera un WordPress abierto, ¿vale? Mío propio, pero no es descargable ni nada.
Y al final es lo mismo, ¿veis? Los elementos son todo clicables y demás. Todo lo puedo mover de sitio si quisiera. O sea, tiene diferencias visuales con el Elementor, pero al final se trata de lo mismo, de soltar, arrastrar y demás, ¿vale? Pero esto, las secciones son fácilmente ampliables, ¿veis? Pues todo esto lo podría hacer si quisiera con mi WordPress. Igual que vamos a jugar con el Elementor, pues el Divi es prácticamente lo mismo. Es un botón, yo quiero modificar el botón, settings opciones del módulo, de aquí, y se me abre un desplegable, ¿vale? Que lo puedo tener aquí de manera emergente o lo puedo dejar como un panel a la izquierda. Veis que al final es lo mismo, es muy parecido al Elementor, o sea que yo os invito a que, bueno, si luego seguís avanzando y toqueteando el Elementor, pues bueno, tenéis el enlace en cualquier caso en la presentación de PDF, ¿vale? Pase de largo, pues para no enseñar dos cosas a la vez, que al final hay que elegir una u otra, prefiero Elementor porque podéis jugar para vuestro propio negocio, pero bueno, aquí en Internet podéis también ver las diferencias ya en vuestro tiempo libre, ¿vale? Que lo sepáis. Voy a por agua un segundo y ya cuando venga retomamos. A ver. Bueno, pues estamos ya todos por aquí y hemos estirado un poco las piernas. Perdón, tengo una pregunta. Estaba Sí. creando la página dándome de alta en Elementor y me pide un dominio. No, eso es justo lo que decía, que abajo, sí. Abajo verás. Abajo del todo, ¿no? Sí. Te da la opción de esquivar ese paso. Ah, vale, gracias. Al final, lo que intenta ahí, al final lo que te va a hacer es intentar descargarte el Elementor en un archivo zip. Como ya lo tenemos descargado, ya está. O sea, lo importante ya lo hemos hecho antes, que es crear nuestra cuenta. Sí que os invito, luego a comprobar en la dirección de vuestra bandeja de entrada
también mirad en la carpeta de spam si no tenéis ahí el email que os habrá enviado Elementor para confirmar vuestra cuenta, ¿vale? La cuenta en teoría ya está activa, pero hay que confirmar el email, ¿vale? Y dejar la sesión iniciada. Una vez que habéis creado ya la cuenta de Elementor, pues bueno, tenéis la sesión iniciada ahí, ¿vale? Nos vendrá bien para cuando hagamos ahora la segunda instalación, pues bueno, que Elementor ya se dé cuenta de que tenemos la sesión iniciada, ¿vale? Y nos conecte directamente con la biblioteca para empezar a descargar cosas, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es hacer una instalación nueva de WordPress, ¿vale? Nos va a servir de repaso. Nos hemos quedado aquí hasta la posibilidad de insertar páginas, que era donde nos hemos quedado y donde vamos a retomar con un lienzo en blanco, ¿vale? Para mí lo que me interesaba de esta primera parte era que veáis las posibilidades, sobre todo de los temas que me importan demos, ¿vale? Ahora es pues un lienzo casi más en blanco que al final con Elementor seguramente vais a terminar acabando por ahí, para que veáis las posibilidades que ofrecía. Vale. Voy a cerrar esto. Y esta web yo me la dejo creada, ¿vale? O sea, yo os invito a no eliminar lo que tengáis, ¿vale? No va a servir para los que tenéis ya pues una instalación bien hecha de WordPress, pues bueno, tener otra, que seguramente nos va a venir bien pues a futuro, os va a venir bastante bien pues para experimentar por dos canales al mismo tiempo, ¿vale? Así que, bueno, todos tenemos la carpeta de WordPress o quien tenía errores, pues todavía no. Pero bueno, voy a pensar que sí, que todos los que hemos llegado hasta aquí, pues todos tenemos ya nuestro WordPress en local en funcionamiento, ¿vale? Sería nuestro localhost /WordPress. Bueno, pues desde donde voy a empezar es desde la instalación de SAM, ¿vale? O sea, ya tenemos todos nuestros SAM, como lo hemos abierto antes, pues ya lo tendremos abierto, ¿vale? Quienes no, quienes lo acaben de instalar, pues habrán abierto este panel por primera vez. Y si no, pues si lo acabáis de instalar y no os acordáis y queréis llegar hasta aquí, pues recordad en vuestro panel en vuestro menú de Windows o en vuestro Mac, pues buscáis el programa que sería SAM Control Panel, ¿vale? En cualquier caso, donde se ha instalado por defecto es en la carpeta del disco duro SAM. O sea, ay, perdón. Aquí, ¿vale? En disco duro SAM, ahí es donde lo habréis, donde estará vuestra carpeta SAM con el programa recién instalado, ¿vale? Si no se os ha abierto de manera emergente y lo acabáis de reinstalar ahora el SAM, el que tenéis que abrir es el SAM Control, ¿vale? Doble clic, se os abre el SAM, doble clic, perdón. Y se nos abrirá esta ventana emergente. Lo que tenemos que hacer es Start Apache, esperar que se ponga en verde y una vez que lo tenemos esto en verde, dar al botón de Start y MySQL que se ponga en verde, ¿vale? Quiero pensar que a todo el mundo nos está funcionando esto. Creo que hay alguna excepción pues, que puede ser debido a problemas de seguridad del ordenador, tal como lo tengan configurado. Pero bueno, ya tenemos todo esto en verde. Lo que voy a hacer ahora es una segunda instalación, tener dos páginas web en mi ordenador, ¿vale? Recordad que está en htdocs donde están los WordPress, ¿vale? Donde lo que es visible. Esto en un FTP en nuestro hosting o en nuestro hosting sería public HTML de esta carpeta, ¿vale? Pero en nuestro ordenador es htdocs, es la clave. Aquí es donde tengo la carpeta de WordPress de la instalación actual, ¿vale? En algún sitio, si no tenéis aquí, tendríais ya descargado vuestro WordPress en formato zip, ¿vale? Yo ya lo he metido en otra carpeta porque al descomprimir, si tengo aquí el zip y doy a descomprimir, me lo va a descomprimir con el mismo nombre. Entonces me va a decir que si sobrescribo la carpeta WordPress o no. Yo no quiero, yo quiero tener un WordPress 2. Es como voy a llamar a mi carpeta. Mi segunda web será WordPress 2, ¿vale? Lo podéis llamar como queráis.
Pues por eso lo he metido en otra carpeta para que al descomprimir me crea doy a extraer aquí y me ha creado esta carpeta, WordPress. Pero claro, si lo subo a HT2 me lo va a sobreescribir o me va a dar problemas. Así que yo invito a que os le llaméis WordPress 2, ¿vale? Y una vez que mi nuevo WordPress, que al final es el mismo paquete que me he instalado antes, lo arrastro a HT2. Ya tengo mi página web, que es donde nos hemos quedado, hasta donde hemos llegado hasta ahora, y mi WordPress 2, ¿vale? Que es la que vamos a instalar ahora, ¿vale? Ya tengo aquí mi segundo WordPress instalado. ¿Qué es lo que nos hace falta? La base de datos, porque esto está sin instalar, está eso pendiente de instalación, mi WordPress 2. Si recordáis, el siguiente paso, el más rápido, pues es ir aquí a la fila de MySQL y dar al botón Admin, donde se me va a abrir pues, el localhost / ¿Quién sabe? José Joaquín, te has perdido. A ver, voy un poco más lento. ¿Os repito los pasos? Si puedes repetir lo último del WordPress 2. La cosa es que seguramente si no habéis vuelto a esta carpeta desde que instalamos el WordPress, teníais el WordPress, cuando descargasteis esta página WordPress, llevasteis hasta aquí, recordáis, esta carpeta HT2, el archivo sin descomprimir, ¿vale? El WordPress, sin descomprimir, ¿vale? Claro, yo os voy a esta carpeta que es la que acabo de crear ahora. La página web en la que hemos estado trabajando hasta ahora está alojada aquí, en la carpeta WordPress, ¿vale? Pero ahora yo lo que quiero es tener un segundo WordPress, una segunda página sobre la que trabajar. Claro, ¿qué ocurre si yo cojo este WinZip y hago clic en extraer aquí? Pues que al intentar extraer aquí, me va a decir que la carpeta WordPress ya existe, porque me va a descomprimir esta carpeta aquí. Me va a decir, ¿qué quiere? ¿Sobreescribir la carpeta WordPress que ya existe? O eliminar u omitir. Pues yo lo que quiero es otro WordPress. O sea, como quiero otro WordPress, la única manera que tengo de que no se sobreescriba es, me he creado otra carpeta dentro, ¿vale? Llamadla como queráis, yo lo he llamado zip, ¿vale? Donde meter vuestro WinZip, ¿vale? El WordPress que habéis descargado, lo metéis ahí. La cuestión es descomprimirlo sin que haya en el mismo sitio, no dé lugar, las dos carpetas con el mismo nombre, ¿vale? Y aquí ya podéis decir extraer aquí. Y si lo tienes en otra carpeta, creo que eso es sin problema. A mí lo que me importa ahora mismo es que descomprimáis el WordPress en otro sitio que no sea en la carpeta HT2, porque ya tenéis una carpeta que se llama WordPress, ¿vale? A mí lo que me interesa ahora es que descomprimáis el WordPress que ya descargamos en su día en otro sitio. Pues en este caso, pues por tenerla más a mano, he creado esa segunda carpeta, la carpeta zip. La podéis llamar como queréis, como si la queréis descomprimir en el escritorio, me da igual. A mí lo que me interesa ahora es que yo tengo aquí mi carpeta WordPress, ¿vale? Y la renombro. Y la llamo 2 o la llamo como quiera. Pero luego me tengo que acordar de que esa va a ser mi dirección y la tengo que ir cada vez que la quiero instalar, ¿vale? Por eso yo, WordPress 2 me parece que así no nos vamos a perder ninguno, ¿vale? Y una vez que ya ha quedado mi carpeta WordPress 2, yo la tengo en esta carpeta, la puedo tener escrito y la puedo tener donde quiera, la llevo a HT2, ¿vale? Y así no va a haber problemas de incompatibilidad. No me va a decir que ya existe una carpeta que se llama igual. Tengo mi carpeta WordPress por un lado, mi carpeta WordPress por dos. En definitiva es lo mismo, son instalaciones de WordPress completamente independientes. Esta ya la tengo instalada, la que me falta de instalar es el WordPress 2, ¿vale? Aquí tengo los archivos de instalación. Si recordáis es lo mismo, como empezamos el primer día, ¿vale? Pues bueno, pues ya está, ya tengo aquí mi WordPress descomprimido, mi WordPress 2. El siguiente paso es, os decía, en la fila de MySQL, ir al botón de admin, ¿vale? Os digo el paso directo. También podéis escribir en vuestro navegador localhost / phpMyAdmin, pero bueno, si dais al botón, pues vais al mismo sitio y más rápido. Aquí, si recordáis, es donde creamos nuestra primera base de datos para nuestra primera página web, para nuestro primer WordPress. En este caso era mi web,
No sé cómo lo llamaréis vosotros, ¿vale? Pero es que al final es un nombre interno. Se trata de que luego este nombre lo recordemos a la hora de instalar el WordPress, ¿vale? O sea, no os pongáis muy creativos en este sentido, ¿vale? Aquí es donde menos creativos hay que ser creativos en el Elementor, aquí no. Pues bueno, voy a crear una nueva base de datos para mi segundo WordPress, ¿vale? Y aquí yo voy a llamarlo mi web 2, ¿veis? Yo aquí voy, aquí no me salgo. El cotejamiento es este, el que os vendrá por defecto, ¿vale? No tenéis que tocar nada. Mi web 2. También podéis haber llamado el primero WordPress y este WordPress 2. No va a pasar nada, ¿vale? Se trata de identificar. Pues bueno, mi web 2. Lo voy a crear y ya tengo mi base de datos creada, ¿vale? Recordamos que nosotros lo que estamos haciendo no nos estamos complicando la vida. Es simplemente quiero una base de datos donde instalar mi WordPress en local. Pues ya está. Ya tengo aquí mi base de datos esperando a meterla aquí dentro del WordPress. ¿Cómo se hace eso? Aquí es donde está la principal diferencia. Si yo voy a localhost /WordPress, a donde me conduce es a mi página que ya tengo creada antes, donde nos hemos creado antes. En cambio, si voy a WordPress 2, a donde me va a llevar es a la que está pendiente de instalación, ¿vale? Pues entonces hago WordPress 2 y estoy ya en el proceso de instalación, igual que el anterior, ¿vale? Y es lo mismo, recuerda que los datos que vamos a completar ahora pues están todos en la guía, ¿vale? Lo voy a hacer ahora sin salirme de aquí. Erika, ¿te da error? ¿Has puesto, has asegurado de la carpeta? Aquí no tiene que dar error aquí. Métete en la carpeta de WordPress 2, asegúrate de que ya están ahí que no hay otra carpeta dentro de la carpeta, ¿vale? O sea, en tu WordPress 2 tienes que tener esto, ¿vale? Porque suele ser uno de los principales problemas. Que se descomprime la carpeta con el mismo nombre y hay una carpeta dentro de la carpeta. Pues no, tiene que estar aquí ya directamente esto, ¿vale? Porque si hacemos esto y hemos creado la base, todavía no hemos metido la base de datos, o sea, por eso digo que no hay posibilidad ahora mismo de salirse, ¿vale? Porque todavía no hemos tocado la base de datos, simplemente hemos dejado todo pendiente de conexión, vale, Erika, vale, perfecto. A ver, José Joaquín, sí, los últimos pasos, vale, pues los últimos pasos era que yo me había puesto descomprimido mi WordPress en la carpeta WordPress 2, ¿vale? Y lo siguiente que había hecho era ir al botón admin, ¿vale? En la fila MySQL, recordad, voy a la fila admin, que puede ir en cualquier momento, y aquí lo que he hecho ha sido crear una nueva base de datos, ¿vale? Tengo mi base de datos para mi primera página web, necesito una segunda base de datos para mi segunda página web, ¿vale? No, me refiero a ya creado la base de datos. Vale, pues una vez creada ya la base de datos, lo que tienes que hacer es a localhost /WordPress 2, ¿vale? Porque estamos llamando al directorio donde hemos instalado el WordPress. Sí, la otra URL se corresponde este nombre con el nombre de la carpeta donde está el WordPress, ¿vale? O sea, es el mismo nombre. Si esto lo he llamado web 2, web B, página de pruebas 2, como sea, es lo que tenemos que poner aquí, localhost / el nombre de la carpeta, ¿vale? Sí, en otra ventana, en otra dirección, en el mismo navegador. A ver. Erika, ¿qué es lo que te ocurre? A ver, ¿dónde te ha podido fallar la cosa? Porque es que hasta ahora no hemos tocado nada. O sea, por eso, de momento, lo único que hemos hecho ha sido darle nombre a una nueva base de datos. No hemos hecho nada más. No hemos intentado conectar nada con nada. ¿Vale? Es ahora cuando, si no estamos atentos, se puede empezar a complicar las cosas. ¿Vale? ¿Tienes el SAM iniciado? Todo en verde. José Joaquín. Y digo, estamos haciendo lo mismo que hicimos en la primera vez, ¿eh? Es lo mismo.
Lo único que en vez de lo pone localhost barra WordPress, ponemos localhost barra WordPress 2, que es lo mismo. ¿Vale? Y tenemos que llegar aquí. Una vez que hemos puesto localhost barra WordPress 2, me tiene que salir esto a todos. O sea, no hay posibilidad de que esto no nos salga. Vale. Es lo que comenta José, ¿vale? Que ahí sale un error y tiene la carpeta de WordPress 2 en una subcarpeta. Por eso decía que suele ser, es el error más fácil de caer. Aseguraos de que la carpeta suele ocurrir al descomprimir, ¿vale? Que damos no a extraer aquí, sino extraemos en la carpeta con el mismo nombre y al final nos crea una carpeta dentro de la subcarpeta. O sea, que al final se trata de que en la WordPress 2 tengamos esto. Si aquí tenemos otra carpeta que se llama WordPress 2 o tenemos otra carpeta que se llama WordPress, pues eso ya está mal. A ver, index of WordPress. A ver, esto que... un segundo que veo lo que pone Esther. Vale, Erika ya está. José Joaquín. A ver. Vale, que comenta Erika, el problema de descomprimir. Recordad, o sea, lo que estamos haciendo ahora mismo es lo mismo que hicimos el primer día, es ir a localhost barra phpMyAdmin o directamente desde aquí. Y en admin, yo lo único que he hecho hasta ahora ha sido crear una nueva base de datos y ponerle mi web 2 en este caso, ¿vale? Y ya está, no he hecho nada más. O sea, hasta aquí hemos llegado todos al localhost de barra phpMyAdmin, incluido tú, José Joaquín. O sea, aquí ya no puedes acceder, te sale error. La cuestión es tu segunda instalación o es la primera vez que estás instalando el WordPress en tu ordenador? Vale, si te sale una advertencia de seguridad, da a permitir, ¿vale? O activar. Será del Windows Defender, lo que sea. Como va a ser en local, no pasa nada. ¿Vale? O sea, lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido descomprimir el WordPress otra vez, más que le hemos dado otro nombre a la carpeta para que no se pisen. Y hemos venido aquí a admin, he creado una nueva base de datos, le he puesto un nombre. De momento no he metido ese nombre en ningún sitio más. Y lo siguiente que he hecho ha sido poner en el navegador localhost barra el nombre de la carpeta donde tenemos el WordPress, ¿vale? El segundo WordPress, ¿vale? Vale. Eva, si me puedes enviar un pantallazo de donde te sale ese error, ¿vale? Si te sale ese error, te sale en el SAMP, te sale aquí en la ventana en el log. Eva, te pregunto si te sale el error este aquí, dentro de aquí, o te sale en el navegador. En toda la página en blanco. Al intentar acceder al localhost y lo tienes esto en verde, o sea, esto lo tienes en verde. Y la primera instalación de WordPress, ¿esto es tu primera instalación o tu segunda instalación? Vale, la primera. Vale, pues me extraña que fuera la segunda porque los pasos son los mismos. Envíame un pantallazo, ¿vale? Vale, sí, lo sé hacer. Vale. Porque en algún lado, en algún paso no estamos haciendo perfecto. O sea, si tienes el SAMP en verde, otra cosa que el SAMP no lo tuvieras en verde, que algún puerto estuviera bloqueado, ¿vale? Que en ese caso, pues bueno, es que al final errores puede haber con SAMP.
Pero claro, luego necesitaría una solución mucho más concreta, ¿vale? Depende de cómo esté configurado. A ver, Esther dice que a mí en mi PHP no me sale tu pantalla. Me dice que no se han encontrado tablas en las bases de datos. Bueno, ya está. Ya está, se refiere a que ya está solucionado o a que te pone eso y ya está. Vale. Vale, todo ok. Bueno, mientras Eva me envías ese pantallazo, ¿vale? Yo sigo porque al final igual lo tuyo es una solución pues, quizá mucho más concreta pues por 40.000 cosas que pueden ocurrir, ¿vale? Bueno, pues he creado ya aquí mi segunda base de datos, mi web 2, y digo, no he hecho nada, hasta ahora no hemos complicado nada en absoluto en la instalación. Tengo mi WordPress aquí, mi WordPress 2, con esto así pendiente. Y lo siguiente donde me he quedado pendiente es, a ver, voy a cerrar aquí que tengo todo lo mismo abierto 20 veces, es ir a localhost en mi navegador, localhost / WordPress 2. Y una vez que he dado eso, me tiene que salir esto, ¿vale? Es lo mismo que hicimos en la primera vez. Pues bueno, aquí vamos a ello. Recordad, aquí me sale el nombre de la base de datos, el que acabamos de crear en el PHP Miami. En este caso, mi web 2. Pues por eso digo que no os compliquéis ni con espacios, ni con mayúsculas, ni nada. Para que no dé lugar a error. Nombre de usuario, root. Contraseña en blanco. Servidor de la base de datos, localhost, no lo toco. Prefijo de tabla, wp /, no lo toco. ¿Vale? Lo dejo aquí unos instantes. Recordad que lo que os pasaba a algunos era que en contraseña dejabais puesto contraseña que tenía por defecto. Hay que borrar esta casilla, ¿vale? Tiene que estar eso aquí tal cual. ¿Vale? Mi web 2, root, vacío y esto sin tocar. Ya está. Sí, eso no os preocupéis que eso lo haremos ya más adelante. Repasaremos esto y le podemos dar una vuelta más de seguridad. Sí, esto es para tener más rápidamente nuestro WordPress en funcionamiento. ¿Vale? Si no lo hago yo, pues igual Kiko, pero vamos. Sí, igual que la indexación de buscadores que desactivamos. Vale. Bueno, pues ya digo, mi web 2, el nombre que hayáis puesto a vuestra base de datos, no a la carpeta, no pongamos aquí WordPress 2, sino este es el nombre de la base de datos, root, contraseña hueco, localhost, wp. ¿Vale? Me pone muy bien, ya has terminado esta parte de la instalación. Ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Si estás listo, es el momento de ejecutar la instalación. Y aquí veis, pues de momento pues ya está. O sea, quiere decir que de momento la cosa está funcionando, ¿vale? Título del sitio web, pues lo podéis llamar web 2, ya no me va a complicar la vida, pues el nombre de usuario el que queráis. Aquí sí que la seguridad, pues si lo hiciéramos en un entorno real habría que tener más cuidado aquí, tenemos que poner una contraseña más segura. Como esto lo estoy haciendo de momento en mi ordenador, pues no me preocupo, ¿vale? Pero bueno, si no queréis perder esa mecánica, yo os invito a no hacerlo, pues ya ponéis aquí la contraseña todo lo complicada que queráis, ¿vale? Pues yo voy a poner admin José, total. El correo electrónico, en caso de que olvidáramos la contraseña. Y disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio. ¿Vale? Instalamos el WordPress. Esperar un ratito. A ver, Eva, que se está agobiando la pobre. A ver, que desinstalará todo y volverá a empezar de cero. Si me has enviado el pantallazo, luego le echo un ojo, ¿vale? A ver qué puede ser. Que quizá es algún error tonto de configuración según el tipo de ordenador. Al final, todo lo que es instalable es susceptible de dar error, sobre todo cuando estamos con tanta gente, pues es normal que pueda haber alguien que no le funcione tal como se ve en pantalla. Así que si me has enviado el pantallazo, luego le echo un ojo, ¿vale? Si esto tal cual
está todo en verde y tal, es que tiene que funcionar sí o sí porque no hayamos todavía complicado nada. Es un problema mínimo de configuración. Bueno, pues ya estamos aquí y ya tengo mi WordPress 2 creado, ¿vale? Pues en este caso voy a poner, a ver un segundo. Voy a poner ya aquí mi usuario y contraseña. Lo he sacado de la pantalla un segundo. José. Total, lo he puesto antes, me da igual. Y acceder. ¿Vale? Y ya tengo mi WordPress 2, ¿vale? Ya lo tengo instalado, ¿vale? Ahora mismo estamos ya casi al nivel que hemos llegado antes. Aquí lo que me faltará ya es instalar el tema, que es lo que vamos a hacer a continuación, e instalar el Elementor. Y ya enseguida vamos a cazar a nuestro yo anterior, a nuestra página anterior, ¿vale? Así que cada vez que tengamos el SAM activado, podremos acceder a las dos webs, ¿vale? Si ahora yo pongo localhost /WordPress, voy a la web que tenía hecho anteriormente. En este caso, pues José Joaquín dice pues, que se conforma con la versión anterior. O la WordPress 2, que es lo que vamos a hacer ahora para tener el Elementor en la última versión, ¿vale? Para trabajar con la última versión. Para tener la formación más actualizada todavía posible. Pues nada, aquí lo siguiente sería, bueno, primero para asegurarme, ¿vale? Por coger la mecánica, recordar, en ajustes, lectura, si estuviéramos en un entorno real, ya he puesto antes que quiero disuadir a los motores de búsqueda, aquí me aseguro de que he puesto antes disuadir a los motores de búsqueda, de indexar este sitio. Que no lo he puesto antes, lo señalo ahora, ¿vale? Ya está. Bueno, siguiente paso, me voy a apariencia temas. Y aquí pues, los temas que vienen por defecto en la instalación de WordPress de manera nativa, doy a añadir nuevo. Y aquí puedo buscar por Elementor. Voy a poner Elementor en añadir temas. Ojo, no lo estoy poniendo en plugins, ¿vale? Y me sale el Hello. Si pongo Hello Elementor en el buscador de temas, pues instalo ese, ¿vale? Este es el tema que vamos a instalar ahora, en nuestra segunda instalación, ¿vale? Si nos hemos quedado con la anterior instalación, no pasa nada, porque al final donde nos vamos a concentrar principalmente es en el Elementor, ¿vale? Sí que puede haber luego diferencias entre una versión y otra, pero van a ser menores, hasta donde vamos a ver, ¿vale? Pregunta Erika que para un blog también sirve Ocean con Elementor. Sí, sí, claro. Al final, WordPress son blogs, ¿vale? Lo que se trata de hacer es convertir los blogs en páginas de servicios, páginas corporativas estáticas y demás. Pero al fin y al cabo, WordPress es un blog. Bueno, ya que estoy aquí, os puedo decir que, a ver, en ajustes, que antes he puesto ajustes lectura, es aquí donde diferenciamos en ajustes, lectura, el destino que queremos dar a nuestro WordPress. Si queremos un blog o queremos una página más estática, con sus páginas estáticas, sus páginas de productos, de servicios y demás. No queremos un blog al uso. Pues por defecto, lo que os decía, WordPress tiene señalado marcar tus últimas entradas. Por eso la página de inicio de vuestro WordPress, una vez que lo tenéis recién instalado, es el clásico Hola Mundo, que no deja de ser una noticia, una entrada, ¿vale? Y todas las entradas que publicáramos a continuación de esta me seguirían saliendo en portada. Si yo luego lo que trabajaré a continuación es trabajar una página corporativa de mi pyme, aquí tendré que venir aquí y decir, señalar que sea una página estática, mi página de inicio, que no sea mi página de blog, sino que sea mi página estática. Aquí yo ya crearé luego tantas páginas como quiera. Yo diré, pues quiero que la portada sea, si ahora yo pongo página de ejemplo, que es una página, que no es una entrada, y doy a guardar cambios, si actualizo, veis, ya es una página estática. Ya no es mi blog, esto ya es una página estática, ¿vale? Va a estar siempre la misma. Luego de aquí lo que haremos será poner aquí una imagen, poner aquí mis 3 cuadrados con mis 3 productos estrella, mis 3 servicios estrella. Si quiero poner aquí mi teléfono, mi demás, pero esto ya no será un blog. Esto ahora mismo ya hemos separado, ya hemos hecho la diferencia, ¿vale? Tendré mis entradas se publicarán en otra página, ¿vale? Que yo decidiré. Eso lo veremos
luego. A ver, Patricia, aquí es donde te pones, aquí es donde me empieza a fallar. ¿Qué es lo que te ha fallado hasta aquí? Bueno, lo que pasa es que me piden los datos del servidor y del FTP para dejarme instalar las cosas. Lo has instalado en... hablamos del WordPress, has instalado el WordPress, no has instalado de momento nada más, ¿no? Nada más, es cuando voy a instalar el tema o plugin o lo que sea, entonces es cuando me solicita esos datos. Vale, lo de las IPs, vale. Sí, el problema de la... ¿Me envías un pantallazo de eso también, vale? Ya me enviaste lo de las IPs, envíame un pantallazo de eso y lo miro hoy, ¿vale? Lo reviso. Pues eras desde Mac, ¿verdad? ¿Tenías un Mac? ¿O era Sí, es Mac. Vale, para saber luego, intentar identificar dónde está el error. Vale. Bueno, pues me voy a apariencia temas. Y lo que os decía, buscar en temas Elementor o Hello. Voy a poner Hello para que no os confundan. Ay, perdón, en añadir nuevo. Si no estoy buscando entre los que tengo instalados. Temas, añadir nuevo. Y Hello. Hello Elementor, ¿vale? Este es el que hay que instalar. Podemos dar a detalles y vista previa. Claro, fijaos, es lo que os decía, por defecto no es tan bonito como se ve en las miniaturas a como si realmente lo instaláramos y tuviéramos que trabajar desde aquí, ¿vale? Bueno, yo voy a instalar. Y activar. Vale, ya tengo mi Hello, ¿vale? Este es el tema, el más recomendado por Elementor porque lo hacen ellos mismos, ¿vale? Y aquí, una vez que ya he instalado el tema, fijaos que ya me sale aquí una ventana emergente que me dice: gracias por instalar el tema Hello. El tema Hello es un tema de inicio ligero. Te recomendamos usarlo con el plugin Elementor, el constructor de Elementor, que funcionan genial juntos, ¿vale? Aquí me da la posibilidad de incluso pues, ir a una guía rápida, ¿vale? Supongo que me saldrá en inglés, pero bueno, que sepáis aquí. Te da la posibilidad, bueno, de repasar un poco las posibilidades del Elementor. Pero como esto lo vamos a hacer de manera práctica, pues lo mismo me da. Y damos a clic a instalar el Elementor, ¿vale? Hacemos paso a paso. Una vez que me dice que ya está todo instalado, incluso la propia traducción, lo bueno, lo mejor de todo es que luego el panel es en español, el panel del Elementor, ¿vale? Se agradece porque al final va a ser lo más recurrente para nosotros a la hora de maquetar y de editar cualquier tipo de contenido. Una vez que hemos activado el Elementor, pues ya me da la posibilidad de aquí de crear mi primera página o mirar la guía completa, ¿vale? Pues bueno, casi voy a hacer crear mi primera página, ¿vale? Ahora mismo tenemos la página completamente en blanco, ¿vale? Salvo la página de ejemplo que te mete por defecto WordPress y la entrada de Hola Mundo, mi web está completamente vacía. Bueno, voy a ver cómo está mi sitio web ahora. Y veis, o sea, es un lienzo en blanco, prácticamente, por eso. Creo que el primer contacto mejor era el de usar WP para perderle un poco quizá el miedo. Pero bueno, el Hello, evidentemente, esto es lo que nos presenta. No hay nada que ver con la miniatura, pero con la miniatura pues he añadido aquí un elemento de imagen, he añadido aquí más cosas, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Vale? Hola, una pregunta. Sí. ¿Dejamos en apariencia estática o dinámica? ¿Sabes? Cuando has explicado lo del blog, en apariencia, que decías... En ajustes lectura, era lo que decía, que es donde decidiremos si apostamos por un blog como nuestra página o apostamos por una página de empresa, por una pyme, por cualquier tipo de negocio. Aquí, si mantenemos tus últimas entradas, todas las entradas que pongamos van a estar en portada.
Si yo quiero que mis entradas sean una sección, que no sean en portada, pues por eso hay que elegir aquí una página estática. Aquí pues la única que podía elegir era la que tiene por defecto creada en WordPress. Nosotros ahora las que creemos, luego aquí podemos elegir todas las páginas que queramos, todas las páginas que podamos crear. La página sobre nosotros, la de contacto, todas me saldrán en desplegable. Yo podré elegir aquí cuál quiero que sea mi página de inicio en el dominio. Mi web.com pues será la página que yo elija aquí, ¿vale? Y mi página de entradas, pues puedo decir que las entradas se publiquen en otra página. Puedo hacer una página en blanco y decir, bueno, llamarla blog y decir, bueno, pues mis entradas que me salgan en listado, que me salen que los blogs en WordPress salen en orden cronológico inverso, es decir, arriba siempre sale la última noticia que acabo de publicar, pues oye, que estén en la página que he dejado en blanco que se llama blog. Pues ya está, pues ahí se irán publicando las entradas. Pero ya será una sección, ya no será mi página de inicio. Por eso es importante modificar esto, ¿vale? Si no modificamos esto, podemos hacer tantos cambios como queramos, podemos hacernos una página de inicio chula, que si no marcamos esto, la página de inicio va a ser nuestro blog, ¿vale? Por defecto. La manera de cambiarlo es aquí. Ya lo que queremos hacer, pues es, vamos a intentar crear pues, nuestra página de inicio, ¿vale? Voy a crear mi primera página. En este caso, pues bueno, voy a hacer caso. Y ya estamos, ¿vale? Esto es mi lienzo en blanco. Antes aquí detrás teníamos ya todo medio maquetado. Pues aquí es mi lienzo en blanco, ¿vale? Completamente. Es hacer mi página prácticamente desde cero. Como veis, a la izquierda sigue estando el mismo panel, el Elementor. Porque he dado a editar con Elementor, ¿vale? Luego os diré que otras maneras de editar páginas hay, pero a mí lo que me interesa es maquetar mi página con el Elementor. Prácticamente no ha cambiado más. Habrá widgets creo que son los mismos, la versión 3 a la versión 2, lo único que han cambiado unas funcionalidades, pero poco más. Al final, los widgets, los elementos que podemos incorporar a nuestra página de manera gratuita, pues es una sección interior, que esto me vale pues para escribir parrafadas, ¿vale? Un encabezado, que no deja de ser pues un título, un texto en grande que me sirva como título. Pensad que esto luego me puede afectar en cuanto a SEO. Luego iremos implementando, ¿vale? Todos los elementos, uno a uno. Las imágenes, un editor de texto pues para escribir una parrafada de una manera quizá más normal, más generalizada. Incrustar un vídeo de YouTube, por ejemplo, un botón, añadir un botón que pide más información o el botón que me conduzca a otra sección de la página. Un separador que me ayude a separar uno de los elementos de otros. El espaciador, el Google Maps para integrar el mapa web. Un icono pues para añadir, en este caso, puedo incluir de la propia biblioteca de iconos que me salen aquí, que los incluye Elementor. Puedo incluir cualquiera de estos iconos que me pueden servir para enumerar servicios. Pues, si estoy en una academia, pues elegiría este. Si, pues a ver qué más hay por aquí. Si tengo una tienda que quiero que el icono me conduzca a la tienda, pues podría elegir este, ¿vale? Son iconos muy genéricos, pero aquí hay muchísimos, ¿vale? Fijaos todos los tipos de iconos que aquí yo puedo elegir. Son elementos gráficos, aquí yo ya empezaría, por eso tendría que tener ya una idea de a dónde quiero llegar. Todo tipo, creo que para todo tipo de sectores y para todo tipo de objetivos, ¿vale? Incluso iconos de redes sociales o de aplicaciones, ¿vale? Incluso botones clásicos de PayPal y demás. Pues si yo quiero mi página de inicio, que haya un botón grande que ponga admitimos pagos en PayPal, pues podría elegir este icono, por ejemplo. Hay de diferentes estilos, ¿vale? Pues yo os recomiendo ver todos los iconos y bueno, si apostamos por un estilo, pues casi mejor que sean todos pertenecientes a la misma biblioteca. Pues se ha puesto por la fuente que es normal, pues cambia un poco el grosor. O sea, esto ya es un poco de sentido de la estética, ¿vale? Que al final mantiene más o menos el grosor de los bordes de cada icono. Si lo pongo sólido, pues son trazos más gruesos. Y en este caso marcas, pues ya son iconos de aplicaciones y demás, ¿vale? Bueno, como quiero seguir bajando, a ver, aquí. Voy a borrar. Vale. Sí.
Te oigo muy bajito. Ahora mejor, me imagino. Sí. Vale. Pues yo me he perdido porque me he ido a ajustes, lectura, y luego ya no he sabido volver a donde te encuentras tú ahora. Yo he estado en ajustes lectura y luego, pues, a ver, para donde estoy yo ahora, por ejemplo, pues puedes ir a páginas, ¿vale? O, bueno, si vas al elemento en un segundo. Claro, Vale. los primeros pasos, ¿vale? Elementor, primeros pasos y crear mi página, mi primera página, ¿vale? Vale. En cualquier caso, para crear una página en cualquier momento con Elementor, podría ir directamente a páginas y añadir nueva, ¿vale? Si voy aquí a añadir nueva, me saldrá luego el botón de editar con Elementor y me conducirá a donde estoy ahora, ¿vale? Vale. Esta es la manera nativa. Si no hubiera instalado el plugin del Elementor, esta es la manera que tiene WordPress de crear páginas, ¿vale? Un poco más arcaico. Lo he querido ahora modernizar con sus bloques. Ya nos meteremos aquí más adelante, pero bueno, me interesa más el Elementor pues para avanzar un poco de una manera un poco más estética, ¿vale? Bueno, pues aquí ya veis que aquí a mitad de altura ya me empieza a meter los elementos que son pros, los que si pago los 50 euros, pues ya sí que puedo incorporar. Pregunta Erika que antes no hemos instalado la opción formularios, ¿cómo habría que hacerlo? Para algo simple como pedir información. Ahí es donde instalaremos luego el plugin de WP Forms, ¿vale? Ya veremos que es súper fácil y súper sencillo. Porque aquí, ¿veis? El ejemplo del elemento de formulario, el que te incorpora Elementor, ya es de pago. O sea, aquí yo no podría coger y arrastrar. Me dice, bueno, si quieres ver en acción este módulo, pues te conduce a la página web. Voy a hacer verlo en acción. Cada elemento lo podemos ver en acción en la página web de Elementor, ¿vale? En este caso, pues bueno, te explica las posibilidades del formulario. La posibilidad de añadir calendarios y modificar los colores y demás. Todo esto lo podemos hacer si compramos el Elementor. La posibilidad de emails de confirmación, ocultar campos, redirigir y conducir al visitante que ha dado el botón de enviar a otra página que he podido crear yo de agradecimiento. Gracias por enviarnos tu mensaje, te contactaremos lo antes posible. Bueno, todo esto, pues, si compramos el Elementor, la versión de $49, nos desbloquea todo, ¿vale? El 100%. Veremos que podemos sobrevivir de una manera un poco más comedida si queremos, pues con plugins como el WP Forms, que es un plugin freemium que sí que nos puede servir para añadir un formulario de contacto. Si no existieran más plugins en el mundo, pues no pueden insertar un formulario, pero plugins hay infinitos. De lo que se trata también al tener una licencia de Elementor es que vas a tener todo mucho más a mano quizá. Vas a tener todo aquí siempre a mano, todos los widgets y no vas a tener que depender de otros plugins y al final complicar tu código. Tienes todo de una manera mucho más optimizada para jugar con el Elementor, ¿vale? ¿Qué más elementos de pago hay de Pro? Pues incluir un portfolio, es decir, pues una galería ya directamente de imágenes que puedan admitir filtros. Imaginaos que tengo aquí 6 o 7 imágenes y arriba que me dijera, pues muéstrame solo los que son cuadros, muéstrame lo que son retratos, muéstrame lo que son, yo qué sé, merchandising. Pues las imágenes se me irían mostrando unas y ocultando otras, ¿vale? Pues ese tipo de funcionalidades, pues bueno, ya son más, hay que pagar por ellas. En una galería más complicada vemos que se pueden añadir imágenes, ¿vale? Igualmente, pero bueno, galerías ya más avanzadas, slides, pues las imágenes y tablas que pueden cambiar de manera horizontal, cabeceras que se animen, títulos animados. Imaginad que estoy pensando ahora mismo en un cliente, ¿vale? En una chica que es interiorista, pues que pusiera aquí en el título, pues llámanos para decorar tu salón, tu casa, tu entrada. Pues ese tipo de elemento, esa última palabra, pues se podría conseguir con este título, ¿vale? Es
Es un recurso bastante gracioso y bastante llamativo, ¿vale? Que el título se vaya corrigiendo y se vaya cambiando y animando, ¿vale? Una tabla de precios, llamadas a la acción, imágenes que, bueno, responden de manera activa cuando pasas el cursor por encima y de una manera mucho más activa, ya una manera un poco más programada. Me voy a centrar luego en los elementos que son gratuitos, ¿vale? Los que están incorporados, ¿vale? Pero bueno, por que veamos más o menos las posibilidades que ofrece un slide para reviews que tendríamos que poner de manera manual. La tabla de contenidos, recuerda que había un plugin que directamente nos creaba un tablón de contenidos, sobre todo a nivel de blog, para crear un blog que fuera una especie de guía, pues aquí me incorpora, ¿vale? Son plugins que ya no dependemos de terceros, sino que está todo desarrolladores del elemento. Un botón para compartir artículos, un botón de likes de Facebook, un plugin para incrustar aquí publicaciones de Facebook, que quizá esto ya no es un recurso tan novedoso. Con WordPress desde Facebook te dan un código también para insertar directamente, pero bueno, se trata de facilitar, ¿no? Intentar facilitarte con módulos, quizá tareas que son un poco más complejas y lo queremos hacer de manera un poco más manual. Pero aquí seguimos con las que son ya gratuitas, ¿vale? O sea, aquí te intenta meter enseguida a mitad de vista lo que es Pro, pero si no nos interesa, lo replegamos, ¿vale? Y aquí ya tengo lo que es gratuito, que no deja de ser, que no es moco de pavo, que es un cuadro de imagen con un texto debajo, igual que insertaba el icono antes, bueno, pues que sea el icono y un texto debajo, un carrusel de imágenes, valoración de estrellas, una galería básica, un listado de iconos, pues el icono a la izquierda y el texto a la derecha, en plan listado, una barra de progreso. Este es uno de los elementos también que seguramente os suena de haber visto, de somos expertos en, te pone, pues imaginaos, en posicionamiento web pues hasta 100%, en programación web pues hasta 75%, pues son recursos gráficos un poco más animados, un poco más llamativos. Un contador, este seguramente sí que lo habéis visto mucho, que es la clásica sección de 3 columnas en la que te ponen 2.370 clientes satisfechos, 400 proyectos entregados, un contador que se anima hasta alcanzar la cifra que nosotros hemos marcado. Pues es con este elemento, ¿vale? Nosotros ponemos aquí el contador, hasta qué cifra queremos llegar, y cuando la gente llegue a esta altura de la página va a salir tantos clientes satisfechos, tantas reseñas positivas, tanto lo que sea, ¿vale? Para que os suenen. Ahora trato de que identifiquéis cosas que hemos visto en webs de terceros que podemos nosotros implementarlas de manera gratuita, ¿vale? Pestañas, pues esto igual, el clásico contenido que nosotros podemos hacer clic en una pestaña y se me marca ese contenido, se me activa ese contenido, ¿vale? Acordeón, alternar es una especie de desplegable, iconos de redes sociales, alerta, pues no deja de ser como un cuadro un poco más llamativo, con un símbolo de alerta o de exclamación. Y bueno, insertar, y esto ya sería un poco más avanzado, pues insertar códigos HTML para cosas específicas de aplicaciones de tercero o lo que sea, ¿vale? Y aquí tenemos más. En cuanto al sitio, estos ya serán elementos más globales, ¿vale? Quizá en el menú de navegación. Esto quizás es el debe que deja un poco medio cojeando la versión gratuita, que es que no podemos editar la cabecera con el elemento, no podemos editar la cabecera alegremente. Veremos cómo se puede hacer con otro plugin, con un plugin de terceros que añade esa funcionalidad al Elementor, pero el Elementor de por sí, en su versión gratuita, no nos deja libremente llegar aquí y decir, no, yo quiero poner aquí mi icono, quiero poner aquí mi menú, quiero poner aquí mis iconos de redes sociales, una clásica cabecera, ¿vale? Pues si queremos eso, tenemos que mover al palo y pagar, pero veremos que hay un plugin que la han desarrollado pues para saltarnos esa limitación, ¿vale? Bueno, aquí pues elementos, pues todos los que queráis, ¿vale? No me quiero centrarme ahora en lo que sí que podemos hacer con la versión gratuita, porque aquí son 40.000. Y incluso para WooCommerce, ¿vale? Si queremos nuestra tienda online con WooCommerce de una manera más estética, con el WordPress, pues aquí sí, aquí a ver, aquí hay que invertir. Ya digo, es que quizá le doy demasiadas vueltas
la versión, a no comprar la versión Pro, pero es que yo lo veo obligado. Si apostamos por tener un sitio profesional, yo apuesto por invertir los 50 euros en conseguir la licencia, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es, nos hemos quedado antes en la jerarquía, ¿vale? Pues fijaos aquí, tengo esto en lienzo en blanco, tengo la primera base, la primera capa de la jerarquía son las secciones. Las secciones, recordad que por defecto, pues dentro de cada sección hay una columna y dentro de cada columna es donde arrastramos el panel de elección todo lo que queremos aquí. Aquí por defecto tengo solo una columna, ¿vale? Pero yo puedo decir, bueno, hago clic derecho aquí y puedo decir añadir nueva columna. Ya me he añadido 2 columnas. Hago otra vez aquí clic derecho, añadir nueva columna. Pues ya tengo 3 columnas. 4 columnas. ¿Que quiero borrar una columna? Clic derecho, borrar columna. Que yo aquí ahora añado un encabezado, lo arrastro aquí. Aquí ya puedo. Lo bueno es que según arrastras, ya automáticamente el panel cambia a las opciones de ese módulo que hemos añadido, ¿vale? O sea, de una manera mucho más intuitiva. Ya puedo poner, pues. Bueno, pues ahora estoy en el texto, en el módulo de texto de encabezado. Y ahora lo que quiero hacer es detenerme aquí en las opciones que me brinda cada uno de los módulos. Ya os digo, al final os vais a familiarizar muy rápido con el Elementor porque al final todo está dividido con 3 paneles de opciones, con 3 pestañas, ¿vale? Todos los elementos nos van a ofrecer 3 pestañas, que una es el contenido, otra es el estilo y otra es el avanzado, ¿vale? En el contenido, pues su propia palabra lo dice, es centrarme en el contenido de lo que estoy mostrando. En este caso, como es en formato texto, lo que cambiará según el elemento que hayamos elegido serán las opciones que nos brinda. El título porque estoy en un formato texto. Si fuera una imagen, pues sería la imagen que he elegido. Aquí ya puedo decir si quiero que el texto sea enlazable a otra página externa o una página interna, ¿vale? El tamaño, pues quiero que sea pequeño, que sea medio, que sea largo, que sea XL. Aquí yo elijo. La etiqueta HTML, esto es de SEO, ¿vale? Completamente, pues cuanto más arriba esté, cuanto H1 es el título más importante, H2 menos importante, a nivel de SEO es importante no abusar de este tipo de etiquetas, ¿vale? No os quedéis con que el H1 me lo pone más grande en este caso porque ya he elegido que es por defecto, pero seguramente si yo pongo H3, si pongo tamaño por defecto, el H4 me lo hace más pequeño, el H5 al final es la importancia que le da el título. No caigamos en utilizar los H1s como el elemento que pone más gordo nuestro texto, ¿vale? No se trata de eso. Para eso iremos luego a la pestaña de estilo. En estilo es donde si queremos un H1 puede ser todo grande que queremos o un H5 para una sección dentro de nuestra página podemos hacerlo más grande. Oye, que si yo tengo mi página muy estilizada, es una especie de guía, he trabajado mucho mis palabras clave y quiero que el título de una de mis secciones, pues no sé, tampoco quede súper minúsculo. Pues oye, pues no pasa nada, vamos a H5 y en estilo es aquí donde elegimos la tipografía. En este caso, tipografía, editar. Y aquí yo ya si quiero, amplío el texto todo lo que yo quiera. ¿Veis qué fácil? Y lo bueno es que todos los cambios que estamos haciendo se implementan en tiempo real en la derecha. ¿Vale? Por acabar antes con la pestaña de contenido, lo último que faltaría sería la alineación. A la izquierda, al centro, a la derecha. Se trata de que al final cada elemento que incorporemos vayamos luego pestaña a pestaña viendo las posibilidades que ofrece de personalización. Al final iréis siempre a los mismos elementos, a las mismas opciones, pero no terminaréis de familiarizaros hasta que no todos los elementos pues vayamos columna a columna conociendo todas las opciones, porque no todas las opciones están disponibles para todos los elementos. En la segunda pestaña, que es el de estilo, que también es común a todos los elementos, pues es el color. Aquí yo puedo elegir el color que yo quiera y la transparencia, ¿vale? Arriba es el color, abajo la transparencia.
La tipografía, no solo el tamaño del texto, sino la familia, es decir, el tipo de letra. Lo bueno es que ya me sale en el desplegable el tipo de letra ya aplicado, ¿vale? No estoy poniendo fuentes a ciegas, sino que yo ya puedo poner aquí la fuente que a mí me dé absolutamente la gana. Tenéis que tener la tranquilidad de que estas fuentes no va a haber problemas con la legibilidad de los navegadores. Antes es un problema que siempre ha sido muy común, ¿vale? Que las fuentes, el utilizar fuentes raras en páginas web, que no todos los navegadores eran compatibles o dependías de que el visitante tuviera esa misma fuente instalada en su ordenador. Aquí no, aquí son fuentes genéricas que la rescata de online, o sea que no vais a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Elegís el tamaño, el peso es el grosor, la transformación, si queréis todo en mayúsculas, en minúsculas. Si sea un tipo de letra diferente de los que vienen por defecto, ¿cómo lo podría añadir? Para añadir un tipo nuevo, aquí podemos añadir, a ver, un segundo. Para añadir una nueva fuente, no sé si en la versión Pro te deja esa posibilidad. Eso lo tengo que mirar, pero sí que siempre vais a poder añadir nuevas fuentes, ¿vale? Eso te lo miro y para darte una solución más rápida y más segura, ¿vale? Para darte añadir una fuente que no está aquí incluida. Aquí te van a estar incluidas las que te vienen con Elementor, pero si queremos añadir otro tipo de fuente, por otra vía sí que se pueden añadir más fuentes, ¿vale? Ya te diré, me la apunto ya si quieres mañana, te lo digo, ¿vale? Cómo añadir fuentes de terceros, ¿vale? Que hemos descargado, pues imaginado de la Font, que es un repositorio de fuentes gratuitas o de cualquier otra fuente, cómo subir fuentes que no estén incluidas aquí, ¿vale? Aquí de momento me voy a centrar en las del Elementor. Más opciones de la tipografía, pues si queremos con subrayado, tachado, lo que sea. La altura de la línea, pues esto es casi como si estuviéramos con un Word, ¿vale? El espacio entre las letras, más grande, más pequeño. Veis que las posibilidades son infinitas. La cantidad de tiempo que vais a perder viendo las posibilidades, porque esto engancha mucho, ¿vale? Bueno, pues y la sombra de texto. Podemos añadir sombras, más de cualquier tipo de color. Estos son de las cosas que puedes llegar a estar rato. Esto se te hace de noche aquí y no has pasado de tu página de inicio. O sea, yo advierto que esto engancha mucho, porque además veis que es muy sencillo, es arrastrar, ir pestaña a pestaña y luego vais a ir de cajón a las opciones que ya conocéis. La primera vez que editéis texto, pues es la primera vez que vais a perder más contenido. Luego ya sabéis que ya vais a poder cambiar la sombra, el tipo de fuente, no sé qué. Luego vais a ir ya directos, ¿vale? El tipo de fusión, ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues a los que manejáis un poco más el Photoshop, pues esto sonará más. Esto al final es el tipo de mezcla que hace con el fondo. Si yo tuviera aquí una imagen de fondo, ¿vale? Pues y según el color de texto que yo he elegido aquí, pues jugará un poco con las transparencias, pues el texto brillará más o invertirá los colores del texto respecto al fondo. Bueno, esto ya es casi Photoshop, ¿vale? En el avanzado, que dices, bueno, el avanzado parece que ya da un poco más de miedo porque empezamos aquí a ver cosas un poco más raras que no estamos acostumbrados a ver, aunque nos hemos metido más de lleno. Pero aquí sí que hay opciones que son muy interesantes. El margen, bueno, el margen es, la palabra lo dice, pues el margen que ofrece entre un elemento y otro. Por defecto lo va a marcar de manera proporcional. Si yo modifico los píxeles que me ofrece de margen, pues me va a marcar el mismo margen en todos los sentidos, arriba, derecha, abajo, izquierda, pero porque están aquí enlazados. Pero si esto lo desmarco, puedo decir que, bueno, que a la derecha pues no haya tanto margen o que abajo no haya tanto margen, por ejemplo, ¿vale? Por defecto esto lo vais a tener siempre proporcional, hay que desmarcarlo. El relleno pues es lo mismo, lo único que es el espacio que hay interno, ¿vale? El Z-index, bueno, el Z-index, esto ya sí que es un poco más avanzado. Imagina que tuviéramos aquí muchos elementos que se superponen, porque como veis, los márgenes pueden ser
pueden ser negativos, es decir, no hace falta que sean positivos. Fijaos cómo se pueden superponer. Pues esto queda muy chulo si yo tengo aquí imagina que yo tengo aquí el elemento encima de él, un elemento de una imagen, pues bueno, puedo jugar con que en mitad de texto se superponga sobre la imagen que tengo en el elemento superior. Pues al jugar con elementos negativos, pues esto ya es pura creatividad. El Z-index, lo que me vendrá bien es que darle prioridad a unos elementos sobre otros. Es decir, en este caso, pues pisaría a la imagen de arriba, pero si mira que se queda por detrás, o sea, se superpone, pero por detrás, pues esto es la manera de decirle que esté más cerca de nosotros, ¿vale? Es como la propiedad tridimensional, ¿vale? Los CSS, bueno, esto sí que es avanzado, esto se lo dejaré a Kiko. Dejarse propiedades ya mucho más específicas de los textos, ¿vale? Cómo queremos que se comporten. Pero no hace falta. Yo creo que para nosotros, los que estamos aquí, no nos hace falta para nada. Efectos de movimiento, eso está muy chulo. Esto es cómo queremos que los textos aparezcan la primera vez que se cargan, la primera vez que se muestran en pantalla. Pues si queremos que haya un difuminado global, que caiga desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha, bueno, puedo tener tantos efectos como queráis, ¿vale? Yo sí que os animo a utilizar este tipo de animaciones, ¿vale? Es una cosa que siempre llama mucho la atención e invita a bajar siempre, a hacer scroll hacia abajo. Y más si tenemos páginas de one page, es decir, si tenemos por el tipo de negocio que queremos o por el tipo de servicio que queremos vender, si queremos trabajar mucho lo que son one page, queremos hacer páginas muy verticales, tipo, quiero imaginar la de los móviles, ¿no? Los clásicos iPhone o Samsung, que te metes en sus páginas, empiezas a hacer scroll, empiezan a salir animaciones por todos sitios y al final lo que te atrapa, ¿no? Pues este tipo de animaciones consiguen eso. Primero llama la atención en un primer instante, pero si además vamos bajando y van apareciendo animaciones, no abusar de ellas también depende del tipo de sector. Si vendemos seriedad, pues tampoco hagamos efectos ya de rebote o súper cómicos, ¿vale? Pues se me puede ocurrir, a ver, por ejemplo, el clásico flash o el sweep, pues bueno, son elementos que ya dependerán del tipo de negocio, de la comicidad que le queramos añadir a nuestra imagen online. Porque si somos un centro de estudiantes, pues seguramente, pues según qué tipo de efectos, pues nos convendrán más. Pero también podemos añadir la duración de la animación, que sea más lento o que sea más rápido, ¿vale? El retardo incluso de la animación, lo que tarda en ejecutarse. El fondo, aquí podemos cambiar el color de fondo del elemento. Ahora mismo es transparente, el fondo es transparente. Por aquí yo puedo poner un fondo que yo quiera, ¿vale? El color o incluso seleccionar una imagen para este elemento, ¿vale? Voy a subir un archivo. Recordad aquí lo de trabajar en el SEO, el texto alternativo, el título y la descripción, ¿vale? Pues ya tengo la imagen de fondo. Incluso aquí ya puedo decir dónde quiero la posición de la imagen. Si la quiero en el centro, en qué posición va a quedar centrada la imagen respecto al módulo, ¿vale? El tamaño, pues bueno. Veis que los efectos son 200.000. Un segundo, voy a detenerme un momento en el chat, que hace rato que no lo he mirado. A ver. Sí, el Z-index como si fueran capas. Para un call to action está bien ese efecto. Sí, sí. A ver, y además que están los botones. O sea, al final esto lo podríamos convertir en un botón si quisiéramos, ¿vale? Lo único que el botón pues, te va a ofrecer ya funcionalidades mucho más específicas o mucho más claras, pero al final todo es muy reconvertible, todos los elementos son muy reconvertibles, ¿vale? Esto es un infierno para las personas indecisas. Totalmente, sí, sí, por eso yo os invito antes de nada, primero aquí familiarizarnos, tocar todo lo que veamos que es tocable, y una vez que veamos todas las posibilidades de Elementor, que también es verdad que a veces cuesta
quizá intentar imaginar nuestro sitio web sin saber las posibilidades que tenemos al alcance de nuestra mano. Pues una vez que vemos todas las posibilidades que hay, que sabemos cómo se comportan todos los elementos, estoy seguro que eso os va a ayudar, ¿vale? Y bueno, también efectivamente podemos añadir efectos al pasar el cursor, ¿vale? Si yo quiero que pues el color del fondo, tipo de fondo en este caso, pues puedo añadir clásico o incluso degradados, ¿vale? Esto es una locura. Si añado color que sea, pues voy a poner negro y un poco más oscuro. Al pasar aquí ahora mismo no lo veo, pero si pasara el cursor en la pantalla de navegación, pues se oscurecería un poco más la imagen de fondo, ¿vale? El tipo de borde también, si solid, si podemos añadir tanto borde como queramos. Y lo mismo, todo lo que sean, que os veáis aquí la cuadrícula de arriba, derecha, abajo, izquierda, por defecto van a ser proporcionales. Podemos desbloquear cuando queráis, ¿vale? Tipo de borde, punteado, al final son 40.000 opciones. La sombra de la caja, si queremos que haya sombra, a qué nivel queremos, horizontal, vertical, que sea más borroso o menos borroso, que se extienda más, que se extienda menos. Y al pasar el cursor igual, ¿vale? O sea, queremos que al pasar el cursor sea cuando haya una sombra. Y creo que no me lo va a hacer en tiempo real. Pero bueno, este sí, ¿veis? Si pasa el cursor por encima, pues en efecto para un botón de llamada a la acción o una caja de llamada a la acción, pues impacta más esto, ¿verdad? Que si no pusiera ningún tipo de animación, ¿vale? Que también en el estilo, en el apartado de tipografía, un segundo, aquí era más, no, perdón, en avanzado. A ver, posición. Esto, en la colocación de este elemento, aquí podemos decir si queremos que esté, a ver un segundo, que me va mal el ratón, esto. Si queremos que esté fijo el elemento, pues el elemento se va a quedar aquí arriba fijo, si va a ser absoluto, es decir, se va a quedar aquí integrado y según hacemos scroll no va a pasar absolutamente nada, pero si lo ponemos posición fija, se va a quedar ahí fijo según hacemos scroll, ¿vale? Esto ya son todo lo que nos queramos complicar la vida, ¿vale? Esto, ¿qué tipo de funcionalidad puede ser realmente útil? Pues y cuando llegamos a una altura de la página que queremos que a partir de ahí el botón acompañe. Vale, pues ahí sí que me puede interesar que ese elemento se quede fijo y me acompañe. Pues imagina el botón de reserva tu cita ahora o llámanos por WhatsApp o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo se pone un botón con los números que van incrementando? ¿Aparecen en alguna pantalla? Sí, eso lo veremos en todos los elementos. Ese es el botón de... Había un elemento específico para ello, ¿vale? De lo que más sí que os voy a insistir aquí, en mirar siempre en el apartado de avanzado de cualquier tipo de elemento, es en el apartado de adaptabilidad. Adaptabilidad es pensar ya en mentalidad de cómo se ve mi web en el escritorio y cómo se ve mi web en móvil. Y dices tú, bueno, aquí lo que estamos editando todo es en versión de escritorio. Vale, pero si os fijáis, aquí abajo, ¿vale? Tenemos un poco en gris y un poco medio oculto la posibilidad de ver mi web. Ahora está en el icono de un monitor grande, ¿vale? Pero esto puede decir, ¿y esto en móvil cómo se ve? Pues hago clic en el botón, hago clic aquí en móvil y automáticamente me crea la visualización de móvil. No tengo que estar jugando con el navegador. Primero porque no funcionaría. Yo lo que os decía estos días es que replegarais el navegador, que jugarais con plegar un navegador más estrecho, más largo para ver cómo se ve una web en móvil o cómo responde. Pero aquí es mucho más sencillo. Aquí, primero, no funcionaría porque tengo este panel siempre desplegado y segundo, es que lo tengo aquí mucho más fácil, ¿vale? Aquí abajo vais a tener siempre, en todo momento, cómo se ve vuestra web en todo tipo de entornos, ¿vale? Y aquí en el apartado de adaptabilidad, como os decía,
podemos la posibilidad de tener elementos únicamente para mostrar elementos solamente para ordenador, o solamente para tableta, o solamente para móvil. Pues evidentemente si tengo un botón de llamar ahora, un botón clicable de llamar ahora, pues seguramente se puede hacer un botón específico que solo se muestre en móviles, ¿vale? Un botón grande, llamar ahora, porque de este ordenador no tiene sentido, ¿vale? Llamar ahora, salvo que sea un botón de Skype, prácticamente, ¿vale? O de Teams o de Zoom. Pero si quiero enfocar directamente un tiro a la gente que me está visitando de este móvil, un botón que fuera también descarga nuestra aplicación móvil, pues también este elemento, si aquí pusiera descargar nuestra aplicación de la Google Play Store, pues pondría ocultar en escritorio y ocultar en tableta quizá. Bueno, ocultar en tableta no, pero bueno. En cualquier caso, el elemento nunca lo vais a perder de vista, eso es lo bueno. Siempre lo vais a tener aquí como medio tachado, con rayas un poco diagonales y con el elemento un poco grisáceo, para que sepáis que ese elemento está. Que en alguno de las tres vistas ese elemento existe. En este caso, en móvil, ¿vale? Que esta adaptabilidad me funciona para nivel de sección también. Es decir, podemos tener secciones ocultas, secciones completamente ocultas para según el tipo de dispositivo desde el que nos están visitando. Yo esta sección me parece súper clave. Casi me atrevería a decir que lo dejaría como una cuarta columna, ¿vale? Una cuarta columna en la que dijéramos, bueno, caer en que hay que ver como una web o como un elemento se ve según el tipo de dispositivo. José Antonio, ese tipo de contenido oculto lo indexa Google, ¿eh? El contenido oculto lo indexa Google para los dispositivos que lo dejan ver. Si tenemos todo oculto, no. Pero si tenemos que se muestre en móvil, pues se va a mostrar para móvil, sí. De hecho, en las herramientas que hay de monitorización de resultados, de posicionamiento de web, te da la posibilidad de cómo quieres monitorizar tu posicionamiento en Google. Si en el buscador de Google o en el buscador de móviles, en el buscador móvil de Google, porque Google sabe diferenciar, rastrea unas cosas para móviles y rastrea unas cosas para ordenador, ¿vale? Pues aquí igual, si aquí pusiéramos esto ocultar en móvil, no me va a afectar, no me lo va a rastrear en Google Escritorio, pero si lo pongo mostrar en móvil, entonces sí que me va a rastrear para los resultados de Google, las búsquedas realizadas de este móvil, ¿vale? No, yo lo decía por la penalización en SEO que podía hacer Google por el contenido. No, por eso ningún problema, ¿vale? Normalmente yo no he experimentado ningún tipo de problema, ¿vale? Te puedo hablar de mi experiencia, pero es una buena pregunta, sí. A ver, ¿qué más comentáis por aquí? Vale. Más aquí abajo, los atributos, pues aquí ya me dice que vaya a la versión Pro, que ya son cosas mucho más avanzadas, pero creo que con lo que tenemos ahora de elementos completamente en la versión gratuita, como veis, la versión está lejos de estar capada, ¿vale? O sea, es perfectamente funcional. Una cosa que sí que, ya que me he puesto con la versión móvil y demás, es que todos los elementos que estamos editando, que parece que son infinitos, la posibilidad de edición, hay que multiplicarlo también por los diferentes dispositivos desde los que se ven. Es decir, yo este elemento, que lo tengo, lo tengo aquí, el elemento de texto, ¿vale? Si voy aquí a tipografía, un segundo. Bueno, casi mejor, lo voy a hacer desde este otro punto. Si pongo modo móvil. A ver. Un segundo. Que yo podría decir, bueno, la alineación para escritorio estaba centrada, ¿vale? Pero yo para móvil quiero que esté a la izquierda, ¿vale? Pues fijaos, cuando me pongo a escritorio, pues me centra en texto, si lo quiero para móvil, pone para la izquierda, ¿vale? O sea, todos los cambios que hagamos de estilo y demás, me va a dar la opción de aplicar atributos específicos para ese canal de visualización, ¿vale? Pues eso también tenerlo en cuenta, ¿vale? Todo lo que estamos viendo aquí, que es desde el panel lateral,
ya por seguir aquí abajo, tengo aquí la posibilidad de hacer el navigator. Ahora porque estamos aquí con una sola sección, pero imaginad que empezamos aquí a añadir una sección y otra, y dos columnas y no sé cuántos elementos, y se me ha complicado mucho, ¿vale? Se me ha complicado mucho, o mejor dicho, he avanzado bastante en mi página web. Pues bueno, aquí en el icono de navegador se me va a abrir aquí una ventana emergente en la que voy a tener como un índice de todo lo que tengo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Pues aquí fijaos que me dice la sección es esta y yo puedo hacer clic además hasta donde llegan las extensiones. Es una manera fácil de quizá de ver o señalar rápidamente qué elementos tengo completamente diferenciados, porque ahora mismo no me he complicado mucho. Ahora mismo, por ejemplo, pues tengo un texto cuyo fondo es una imagen, pero esto igual me olvido a futuro y puedo llegar a pensar que son dos elementos diferentes, que uno es la imagen que he dejado de fondo y un texto que he superpuesto encima del elemento que es una imagen. Pues bueno, aquí no, aquí teniendo esta vista, claramente veo que solo es un elemento, que aquí no hay dos, aquí hay uno. Pues esto me puede venir bien sobre todo a futuro cuando voy complicándome la cosa y voy haciendo una vertical más larga, combinando elementos. El elemento este que era un icono por un lado y luego está el elemento que es un icono más texto por otro, pues bueno, aquí es la manera que yo tengo de ver rápidamente cuántos elementos en realidad tengo, ¿vale? E ir a ellos directamente. Si quiero editar una cosa, pues voy a esa cosa. Incluso puedo replegar las columnas para tenerlo de manera más organizada, ¿vale? Esto ya es todo lo que queramos, ¿vale? Incluso aquí, desde aquí puedo directamente quitar la vista de una sección completa, ¿vale? Una vez que yo me he quedado tranquilo con este elemento, ¿vale? Quiero añadir otro elemento aquí. Pues la manera es, aquí arriba a la izquierda, hacemos clic, llegamos a la pantalla de inicio de Elementor y hacemos otra vez clic, ¿vale? Es hacer 2 veces clic aquí hasta volver a los elementos que encontramos a la izquierda, ¿vale? En este caso, por supuesto, el encabezado, puedo añadir una imagen. Aquí os decía, veis, en el desplegable, la cantidad de ruido que os puede llegar a generar WordPress. Y aquí yo selecciono esta imagen, la misma que he elegido antes. Me da la posibilidad de directamente a ponerme los recortes que ya me ha hecho antes WordPress, ¿vale? Sin darme ocasión de obviarlos. Todos estos recortes ya me están ocupando sitio en mi hosting, ¿vale? Lo que es el tamaño en miniatura, el medio y el largo, ¿vale? Aquí igual ya puedo jugar con las alineaciones, en este caso la leyenda. Si aquí hubiera puesto la leyenda a una imagen, pues como no he completado la casilla del atributo de leyenda, pues no me coge ningún texto, ¿vale? Pero si lo pusiera, pues sí que me lo sacaría. Y si quiero que esta imagen sea clicable o simplemente sea decorativa. Y aquí lo veis, otra vez, contenido, estilo y avanzado. Es siempre lo mismo. Voy a estilo, las opciones son diferentes, claro. Y yo puedo decir en el ancho, como quiero que sea de ancho a la imagen, de alto, o sea, esto ya es jugar completamente. Si lo dejo todo a 0, pues me lo deja por defecto, no me va a complicar en este caso la cosa. Fijaos aquí, otra vez me da la opción de que los atributos que estoy añadiendo aquí o los números que estoy poniendo aquí están pensados para que funcionen en vista ordenador. Si yo pongo que en móvil pues tenga otro tipo de imagen o que funcione de manera diferente, pues me va a funcionar así en móvil. Pues si ahora yo pongo vista escritorio, veis que me respeta los cambios que yo he hecho antes en versión móvil. En cambio, lo bueno es que al poner aquí móvil, me sale aquí los atributos que tengo yo seleccionados para versión móvil. Si pongo aquí 0, pues me quedo donde estaba. ¿Vale? Esto es clave. Para mí ahora mismo esto es clave. La posibilidad de tener en todo momento, en 2 clics, saber cómo se ve en versión ordenador, en tableta o en móvil. Y poder personalizar cómo se ven esos elementos para esos 3 tipos de visualizaciones. ¿Vale?
La opacidad también puedo hacer que una imagen sea más opaca o sea menos opaca. Si lo dejo a 0, pues me dejan los atributos por defecto. El tipo de borde, si quiero que sea más lo mismo de antes. En este caso, pues comparte atributos. Interesante, el radio del borde, pues aquí, fijaos, es donde puedo jugar con darle una forma ovalada, quizá, pues se puede utilizar para convertir imágenes en botones, por ejemplo, ¿vale? Y aquí yo pongo 0, todo esto a 0 y borde ninguno, ¿veis? Tipo de borde ninguno, solo me queda la opción de radio, pero aquí lo que hago es recortar, una especie de recortar. Aquí es, por ejemplo, lo que os decía ayer, si recordáis, cuando había imágenes que yo veía que me había importado el tema, que eran círculos, que yo pensaba que quizá el tema lo que me hacía era implementar o importar este tipo de atributos. Pues si pones aquí pues 200, por ejemplo, y esta imagen fuera cuadrada, pues la imagen que me quedaría sería circular, pero sería un atributo superpuesto a la imagen. La imagen en ningún momento se ha recortado, la imagen sigue siendo cuadrada, ¿vale? Pues por eso hay que tener en cuenta, saber cómo están maquetados ese tipo de temas. Ahí me hubiera dado cuenta yo, primero en la biblioteca de medios, saber que esas imágenes son redondas, pero aquí hubiera visto que esto no está sin tocar, que esto está sin tocar. Pero las posibilidades en este caso de estilismo para una web, yo creo que son bastante interesantes, sobre todo los radios de las imágenes que sean curvos, pues es un elemento también muy recurrido, ¿vale? Las sombras igual, todo esto ya son elementos que igual que con los textos o casi todos los elementos que son insertables me van a dar este tipo de posibilidades de opacidad, de bordes y de anchos. ¿Veis? Igual, el margen igual, los atributos de margen, de relleno son los mismos, efectos de movimiento también, en este caso las imágenes. Puedo añadir un fondo a la propia imagen. Bueno, en este caso sería absurdo. Lo podría hacer si esta imagen que quiero que sea medio transparente y que deje de ver el fondo que hay detrás. Pues bueno, esto ya es las mismas posibilidades que nos puede dar Photoshop a la hora de creativo. Aquí os podéis poner ya todo estupendo que queráis, ¿vale? Tampoco hace falta que os compliquéis mucho, pero si os queréis poner estupendos, adelante. Tipo de borde, la colocación y la adaptabilidad. Esto lo mismo, ¿vale? Recordad, esto para mí es de lo más importante en la pestaña de avanzado. Saber en todo momento si esos elementos me interesa que se vean en escritorio o no. Vale. Estoy ahora mismo con los atributos de los elementos, ¿vale? Pero fijaos que las propias columnas tienen también sus propios atributos. Bueno, pues gracias David, que te llevas ya. Nos queda poco ya, unos 5 minutos. Pero bueno, nos estamos centrando mucho en lo que son los elementos, las posibilidades de edición de cada uno de los elementos. Mañana seguiremos con más elementos. Pero las propias columnas, si hago clic izquierdo en el apartado de la columna, me abre otras 3 pestañas que son diferentes. En este caso, la pestaña de contenido no se llama tal, sino que es de disposición. Aquí es donde la matan. Aquí es donde yo puedo jugar, ¿veis? Con la posibilidad de jugar con el ancho de cada columna, ¿vale? No me tengo que conformar con la estructura que me venía definida o el hecho de añadir columnas que me las voy a añadir siempre de manera proporcional o al añadir secciones que me salían los mini iconos de qué tipo de estructuras me vienen predefinidas, sino aquí yo ya puedo jugar como quiero que sea de preeminente una columna respecto a sus compañeras, ¿vale? Incluso esto lo puedo hacer también de manera manual, ¿vale? Fijaos que según arrastro aquí de derecha a izquierda, en la casilla aquí también ya me va actualizando los valores. O sea, no os conforméis tampoco con la estructura que os da, pero si queréis añadir, queréis tener más texto aquí, un apartado más texto o la imagen que sea más grande, o queréis que la columna de la derecha esta pues sea más pequeña, pues porque habéis pensado que aquí se voy a poner iconos de redes sociales, o voy a poner en este caso un banner cuadrado o lo que sea, pues aquí se me queda. En este caso, fijaos otra vez lo mismo, en el apartado me sale aquí que lo que estoy haciendo es para visión escritorio. Si doy aquí para versión móvil, aquí las proporciones pueden ser
diferentes. Puedo decir que, bueno, que sea más grande una columna o que sea menos grande, ¿vale? Esto ya es todo lo que nos queramos complicar nosotros. Pero no perdáis de vista nunca jamás para qué tipo de los cambios que estáis haciendo, para qué vistas son, ¿vale? Por defecto, el Elementor, ya os digo que está pensado para que sea lo más responsive posible, es decir, para que todos los cambios que hagáis en el escritorio, pues bueno, se trasladen bien a versiones móviles, pero que quizá a nivel de maquetación, a nivel de contenido, pues os puede interesar que una columna no se vea o que sea más grande en móvil o que sea menos grande en móvil, ¿vale? Incluso el espaciado entre widgets aquí, porque solamente tengo un widget por columna. Si tuviera más, pues aquí podría definir el espacio que tengo entre los propios elementos. El estilo igual, aquí puedo poner un fondo a una columna en específico. Yo puedo poner que la columna pues tenga un degradado, en este caso voy a poner rojo, hasta la altura en la que empieza el degradado, o sea, fijar hasta qué punto puedo jugar. En este caso la ubicación del rojo empieza más arriba o más abajo, ¿vale? O sea, esto ya es casi de Photoshop. Esto ya es una simbiosis entre Photoshop y WordPress, ¿vale? Pero que vean, las posibilidades son infinitas. El tipo hasta degradado, si lo quiero radial, que vaya de rojo a negro desde el centro, o que sea lineal, de arriba a abajo, hasta el ángulo del lineal. Fijad cómo aquí varía. Pues las posibilidades de maquetación, ya os digo, en la cantidad de horas que vais a echar aquí, no van a tener parangón. Cosas aquí, pues el propio borde, también puedo añadir borde a la columna, con las mismas opciones que me he dado para cualquier tipo de elementos. Puedo añadir que la propia columna se redondee. Fijad cómo todos los cambios se aplican, ¿vale? Por eso es muy intuitivo el Elementor a la hora de maquetar, porque siempre vais a recurrir a las mismas columnas, a las mismas alturas, en disposición, estilo y avanzado. Creo que más no se puede simplificar la manera de maquetar una página web, ¿vale? Incluso la tipografía. Aquí si yo he puesto textos en los que no me he centrado en poner qué tipografía quiero que implemente, bueno, aquí es una manera de, oye, todos los elementos que pongo aquí de texto, que me coja la tipografía que yo he marcado para esa columna. Si yo quiero que todos los elementos que ponga aquí de texto utilicen la letra Arial, pues no me tengo que complicar y poner elemento por elemento la letra Arial. Yo vengo aquí a la columna y digo, oye, la tipografía, o mejor dicho, el color de la tipografía, pues que sea de un color o de otro, ¿vale? Lo de la tipografía lo veremos mañana, que no es el tipo de letras, sino son elementos globales, que lo veremos mañana. Que serían más elementos de estilo de colores, ¿vale? En cuanto a la tipografía, me lo he apuntado con lo de las fuentes de terceros, lo veremos mañana. Y en avanzado igual, pues fijaos que en avanzado es lo mismo, ya estamos cansados de ver las mismas opciones prácticamente, ¿vale? Incluso efectos de movimiento. Una propia columna también me da la opción de que tenga su propio efecto. Que si encima he añadido un efecto al propio elemento, pues puede ser esto una fiesta de efectos. Por eso digo que también tener un poco de cuidado y no mareemos al visitante, ¿vale? La adaptabilidad, pues lo mismo, que esta columna no se vea en móvil ni en tableta, pues ahora yo doy aquí a ver a móvil, la columna no se me ve. Me sale que esta columna existe. Existir existe, pero para mí, que soy administrador, pero desde escritorio se tiene que mostrar, ¿vale? Y si queréis, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Ya podéis jugar durante esta tarde si queréis un poco con él. Mañana seguiremos elemento por elemento, vemos cómo hacer una composición más majeta. Lo de los formularios de contacto que me parece la clave. O sea, que aún nos quedan cosas que ver, pero ya más o menos nos estamos empezando a familiarizar con el Elementor, ¿vale? Así que cualquier tipo de pregunta estoy a vuestra disposición. De momento todo esto es gratuito, como veis, o sea que fijaos las posibilidades. Bueno, consultas, dudas, alguna cosita. Ahora toca trabajar en casa, ahora toca chafardear en casa, como siempre, cometes fallos, no cometes fallos, etcétera. Que eso entra dentro de la formación.
Pues, Antonio, ¿esto va guardando directamente, automáticamente? ¿Hay que darle algún sitio de guardar? Esto se va guardando automáticamente, ¿vale? Os podéis asegurar aquí en guardar borrador, ¿vale? Pues, por si acaso dará a guardar borrador. En Divi, por ejemplo, sí que es el competidor de Elementor. Divi, por ejemplo, siendo caro y siendo más complejo, sí que hay que dar a guardar, si no, no se guarda. ¿Vale? Aquí automáticamente se va guardando, pero sí que os invito que antes de salir, pues si estáis tocando ya, pues deis aquí al desplegable al lado de publicar y dar a guardar borrador, ¿vale? José Antonio, pregunta José Martínez que cómo se entraba aquí, que lo recordaras. ¿Cómo entramos aquí para editar una página? Pues bueno, podéis ir a... Que se ha ido y que ya no sale de golpe. Podéis ir a páginas, ¿vale? Si ya has empezado a tocar, tendrás la página aquí, en el apartado de páginas. Vamos aquí, clic aquí. Y tendrás aquí en formato borrador, pero de momento no hemos dado a publicar, se te habrá quedado aquí. Si has empezado ya a tocar, tendrás la página aquí en Elementor. Y aquí, si pasamos el cursor por encima, damos a editar con Elementor, ¿vale? Si no te vas a ir a una cosa que es mucho más simple y no lo vas a poder ver. En cualquier caso, si damos aquí editar, da igual. Lo vas a ver en plan vista WordPress, así es como WordPress de manera nativa ve. Como lo estamos haciendo todo con Elementor, WordPress no lo sabe interpretar, así que hay que dar de todas maneras a editar con Elementor, ¿vale? Vamos a editar con Elementor y ya se te abre automáticamente el Elementor, ¿vale? No sé a dónde estábamos. Ahí estamos, ¿vale? Ahí estamos. Ay, bienvenidos al mundo del día. Muy bien. Una pregunta, José Antonio, ya que esto se parece tanto al Photoshop, ¿hay algún comando tipo control Z, o sea, de deshacer, o lo que hay que hacer es borrar directamente? O sea, en caso de que algo no nos guste mucho, algo de deshacer. Hay una pregunta aquí abajo, en el botón de... sí. Te va a comentar mañana, el botón de historial. Aquí, bueno, de momento no me deja hacer mucho, pero aquí en el botón de revisiones pues me deja ver y a versiones anteriores, ¿vale? Vale. Puedo cambiar, ¿vale? Aquí porque acabo de acceder ahora, si ahora yo, por ejemplo, tocara esto y lo pusiera en H2, perdón, aquí justo color, yo qué sé, color azul, ¿vale? A ver, azul. El botón de historial, ¿ves? En el botón de historial en acciones me sale todo lo último que he hecho. Y puedo regresar a cualquiera de las últimas acciones que he hecho antes, ¿vale? Sí. Pero fíjate hasta qué punto me guarda paso a paso todo lo que he hecho, que solamente he elegido texto, pero me dice hasta qué altura he dado al botón de opciones para elegir texto, ¿vale? O sea que en ese sentido está bastante bien, ¿vale? En el apartado de historial, acciones. Desde aquí, pues... ¿sí? Puedo volver en cualquier momento a cualquier cambio, incluso regresar para adelante y para atrás, ¿vale? Hola, José Antonio. Sí. Una pregunta. Si queremos fotografías gratuitas con las que poder trastear para hacer la página, así que sean un poco de calidad, ¿nos podrías dar alguna recomendación? Freepik.es. Esta página, ¿vale? Freepik.es. A la hora de buscar... pues si voy a poner viajes. El buscador además es en español y aquí licencia de uso gratuito, marcas de gratuito y ya está. Todas estas imágenes las puedes descargar gratuitamente, ¿vale? Va a haber un momento en el que como te pongas a descargar dirá, créate tu cuenta gratuita, que te puedes crear rápidamente iniciando sesión con Google, ¿vale? Yo lo recomiendo, es una fuente de recursos gratuita, para mí la mejor que hay, ¿vale? Fantástico. Hemos utilizado una demo de esas que venían ya con bastantes fotos. ¿Esas fotos son gratuitas también, si dejásemos alguna? ¿O tenemos por quitarlas todas? A ver, es que versiones, lo de las fotos es un tema ya complicado, el tema de los derechos de autor y demás. Los temas suelen incluir en su letra pequeña que todas las imágenes que se incluyen tienen sus respectivos derechos de autor.
son gratuitas, seguramente esas fotos las encontraré aquí en FreePic, ¿vale? Seguramente esas fotos que utilizan los temas de manera gratuita las encontraré aquí. Pero incluso las gratuitas hay que darles crédito, ¿vale? Precisamente por eso, porque son gratuitas hay que darles crédito. Si no es a nivel de pie de foto, dentro de nuestra página de política de privacidad y protección de datos tenemos que poner las imágenes que se utilizan aquí están sacadas de freepic.es, de los autores tal, tal y tal. Si queremos ser 100% legales, ¿vale? Yo recomiendo quitar esas imágenes, las que os vienen por defecto y saber las que colocáis y entonces ya pues podéis elegir. De hecho, bueno, la propia plataforma de FreePic, cuando te la descargas, aquí ya te pone que se requiere atribución. ¿Cómo atribuir? Pues aquí ya te dice qué tienes que poner en tu página web. Con ponerlo en tu apartado de política legal, pues casi bastaría, ¿vale? Pero para no incurrir en ningún tipo de problema de fotos. Incluso las de licencia, las propias de fotos de pago, pues todas tienen limitada su difusión.